happening across all fields of labor, and there are 2 other possible strikes looming large. UPS workers could be striking as early as August 1st in what some analysts say could be the costliest work stoppage in U.S. history. And negotiations are also underway with the United Auto Workers Union as they attempt to secure their futures in a dramatically changing industry. They don't want to be left behind as automakers make the shift to EV. Those contracts are set to expire in early September. And Diane, strikes have long-lasting ripple effects, that's for sure. Lawmakers have taken note. Democratic Congressman Adam Schiff says he will be here in L.A. on the picket lines today. Diane. All right, Kana Whitworth in Los Angeles. Thanks, Kana. Coming up, meet the man who says he lost more than 100 pounds by ditching diet culture. His tips for others trying to shed some weight. Also ahead, the new warning about vaping, how it could impact your heart, lungs, and even brain. This is ABC News Live. The crush of families here in Poland. At refugee centers In Putin's Russia. On the ground in Ukraine. Close to the front line. From the capital. Destructive. Cat 4 storm. Along I-5. Let's go. ABC News Live, America's #1 streaming news. Anytime, anywhere. Streaming 24/7, straight to you for free. Thank you for making ABC News Live America's #1 streaming news. With so much at stake, so much on the line, more Americans turn here than any other newscast. ABC News World News Tonight with David Muir, America's #1 most watched newscast across all of television. This summer, GMA's popping up all across the country, spreading sunshine and summertime fun in the morning. It's GMA's Rise and Shine Summer Tour. Rise and shine. Rise and shine. So, could we be coming to your hometown? When I got sent to Idaho to cover the murders of 4 college students, it was a story that didn't make any sense. 4 students stabbed to death in their beds while 2 roommates were home. You got to think to yourself, okay, who's the target and how many people would a man go through to get to his target? I'm Kana Whitworth with ABC News. This is the story of savage murders, a determined small-town police force, and a scholar of crime. This is the King Road Killings. The full series is out now. Listen to every episode wherever you get your podcasts. Get ready, America, every Friday. The hottest trends, styles, and must-have. What's the right stuff to buy right now? I really love that. It's time to buy the right stuff. Yes! And save big time, too. The right stuff. Fridays on GMA. You're gonna love it. From America's #1 news comes the all-new ABC News app. Breaking news, incredible video, faster, smarter, and customizable to your interests. If you love being in the know, you're gonna love this. Experience the all-new ABC News app. Download it now. From America's #1 news source comes the all-new ABC News app. Breaking news, incredible video, faster, smarter, and it can customize to you and your interests. If you love being in the know, you're gonna love this. Experience what all the buzz is about. Experience the all-new ABC News app. Download it now. ABC News, America's #1 news source. Welcome back. A weight loss coach is sharing his tips after he dropped more than 100 pounds. He says he had to unlearn everything he thought he knew about weight loss and diet culture. ABC's Eva Pilgrim has more. Weight loss coach Chris Terrell is sharing how a change of mindset helped him lose 125 pounds and keep the weight off. After decades of fad diets with no long-term results, life came to a screeching halt when Terrell's father passed away from liver cancer in 2019. There in that moment, I had the revelation, the realization, the understanding that, like, time actually is finite. At 290 pounds, this time he decided to do the opposite of everything that hadn't worked before. To go slow, no cutting carbs or drinking meal replacement shakes. I started thinking, I have wasted so much time looking for shortcuts. Terrell says he kept his food light and simple, only eating when he felt hungry, and started swimming, adding weightlifting and other exercise to his routine. 2.5 years later, the 38-year-old realized how far he had come. It was such an anticlimactic experience because to me, it just became the logical next step. I wasn't trying to lose 125 pounds. I was trying to lose 1 pound and not gain it back. His biggest takeaway? Pinning down your why for wanting to lose weight. I am letting my dad's death
serve as motivation for me to take my life seriously. Experts say to make changes you'll be able to stick with. I like people to lose weight in a realistic way that they're going to be able to keep off, so they don't have to work so hard at keeping the weight off because they've lost it in a way that really works within their lifestyle. ABC's Eva Pilgrim, thank you. And new research is shedding light on the health risks of e-cigarettes. The American Heart Association finds vaping may have long-term impacts on a user's heart and lungs, despite being marketed as an alternative to help you cut back on smoking. After looking at more than 300 research papers focused on vaping and e-cigarettes, doctors found the chemicals may hurt your heart, lungs, brain, blood vessels, gastrointestinal system, and other parts of your body. The AHA says more research is needed. ABC News contributor Dr. Alok Patel joins me now to break this all down for us. Dr. Patel, thanks for coming on. What does this study actually say about the impact of vaping on people's bodies? Well, Dan, what this study is adding to is a large body of other studies saying that there are some known risks when you are inhaling things like these volatile organic compounds, heavy metals, flavorants, and the high doses of nicotine, and there's a lot we don't know. Now, we've been reporting for years about the direct effects on lungs and what nicotine can do to the body, but all these other chemicals can affect a lot of our organs, from our heart to our lungs to our immune system, and it's especially concerning in young people. If you look at 2017 to 2019, use doubled amongst young adolescents. And I will tell you anecdotally, I have a lot of teen patients who vape all the time. So it's really important that we put out these statements looking at vaping on its own and not just the marketing tool saying that it is quote unquote an alternative to cigarettes. We need to independently look at it and its long-term risk factors. Now, vaping is often thought of as a safer alternative to smoking cigarettes. Is it? You know, it's really difficult to make that one-to-one comparison, and the vaping industry does put that out. Now, I would say to anyone out there who's an adult and wants to try this as a way to quit cigarettes, it's important to talk to a healthcare professional and find the option that's right for you. But Diane, the big issue is that this marketing, especially as it's directed to teens, has led some people to believe that, hey, vaping is not that harmful. We simply know that, number one, that's not true. It's associated with a lot of different illnesses, and we don't have enough data, long-term data, to talk about what it could do with respect to cancer and other chronic illness. And there are, I know, a lot of chemicals in a lot of these e-cigarettes and other vaping issues, but some of them also have more nicotine than regular cigarettes. Critics also say some of those vaping flavors make them more enticing, especially to kids and teens. So how hard is it to quit if you decide that's what you want to do, and what can people do if they're struggling to stop vaping? It's incredibly difficult to quit, especially with those high levels of nicotine. And as you mentioned, the way these cartridges are designed to have those flavors and to feel a little bit smoother so they're not rougher, we see teens who are vaping continuously, who carry the pens with them and really don't feel any of the harsh effects because it's quote unquote smoother than a regular cigarette. People should look at vaping exactly as an addictive, dangerous tool and seek help if they're having trouble getting off of one. And this involves parents getting involved in the conversation, making sure they're having a judgment-free, open conversation with their teens and saying like, hey, here are the realities. But I'm talking a lot about teens, even in adults who are vaping a lot, they need to really look at it and say, this is not necessarily a safer alternative to cigarettes. This may be something that they need to quit as well, and that we need to have a broader conversation about with respect to smoke-free legislation and public health initiatives. So important. Dr. Patel, great to have you here. Thank you. Thank you. Coming up, service animals are a huge help for thousands, but not everyone can afford one. How one organization is working to change that. Next. This was the craziest story. Randall Emmett, Hollywood movie producer. Lola Kent, reality star. Vanderpump Rules. This is the juiciest time in reality show history. How could I not have been smarter? It was awful to everyone. This is certainly the underbelly of Hollywood. I have to put up a big fight. I do hope he gets what he deserves. The Randall Scandal. Love, Loathing, and Vanderpump. Only on Hulu. This is ABC News Live. The crush of families here in Poland. At refugee centers. In Putin's Russia. On the ground in Ukraine. Close to the front line. From the capital. Destructive Cat 4 storm. You're along I-5. Boston is in the bullseye. Let's go. ABC News Live.
America's #1 streaming news. Anytime, anywhere. Streaming 24/7 straight to you for free. Thank you for making ABC News Live America's #1 streaming news. With so much happening these days, it's hard to keep up. Things change hour by hour, minute by minute. The historic weather that's now unfolding. The worries on Wall Street. We're bringing you the Right Now. Been a nationwide teacher shortage. The Right Now look at the day ahead. An alert this morning for dog owners and the key takeaways from the biggest stories. World News Now and America This Morning, America's #1 early morning news. Today does feel a little different. Early mornings on ABC News Live. When I got sent to Idaho to cover the murders of 4 college students, it was a story that didn't make any sense. 4 students stabbed to death in their beds while 2 roommates were home. You gotta think to yourself, okay, who's the target and how many people would a man go through to get to his target? I'm Kana Whitworth with ABC News. This is the story of savage murders, a determined small-town police force, and a scholar of crime. This is the King Road Killings. The full series is out now. Listen to every episode wherever you get your podcasts. This is where the newsmakers come first in the morning to be heard. America's #1 morning show. How would your mom feel about your relationship with your brother now? I can't imagine what it feels like to go from $20 billion to $100,000. Yeah. Are you worried about going to jail? You write that you had low-grade depression. How'd you get out of that? Wherever the story, ABC's Good Morning America is right there. You're watching America's #1 streaming news, ABC News Live. Reporting from the earthquake in Turkey, I'm David Muir. Wherever the story, we'll take you there. You're streaming ABC News Live. Welcome back. A Colorado organization is helping people with disabilities one service dog at a time. Domino Service Dogs helps people train their own service dog in an affordable and adorable way. Danny New from our Denver affiliate has that story. Good boy. It's no secret that service dogs rock. How much do you love Kai? More than anything. But not everyone knows how hard it can be to train your own. Do a U-turn. Or used to be, before Domino Service Dogs opened in Lakewood. Service dogs are amazing. There you go. Founder Barbara Henry first got the idea when her daughter Caitlin, who had acquired a spinal cord injury at a young age, made a request. She said, Mom, I need a service dog. That's what I need to make my life better. I thought I'd make a few phone calls, She's kind of cute. Anybody would want to help her. Turned out, for many reasons, Caitlin didn't qualify to receive a service dog from national nonprofits, and adopting your own can get really expensive. So that's when Caitlin started training their dog, Badger, all by herself. She gave Caitlin her independence. Get it? And in that process, Barbara and her daughter started hearing from other folks who were encountering the same issue. And it became apparent that the community needed an organization to step in and offer an affordable 2-year curriculum for anyone to just train their own service dog. It was her dream that people with disabilities would have access to service dogs, even if they couldn't afford to pay. When Caitlin passed away, they retired the flag. Sadly, Caitlin passed away in 2017. She was 18 years old. But just before passing, she earned the respect of Colorado's highest officials. She works on a bill that specifically made it illegal to misrepresent yourself as a person with a disability. All 8 of her bills passed. No, I'm sure she was excited, but I don't think she was overly excited, to be honest. It was a necessary thing. This has to be done. Get excited. There you go. Caitlin's legacy may live on in those bills, but really more so in the hundreds of dogs that have come through the doors of Domino Service Dogs, which will celebrate its 10th anniversary this August. And go forward. Of course, it can get hard for Barbara to still come there every day. It's meaningful, and some days it breaks my heart. But she's proud to carry out her daughter's dream. Every day you're doing something that makes her happy. Yes.
Definitely. Our thanks to Danny New and our Denver affiliate team for that interview. And thanks for streaming with us. I am Diane Macedo. ABC News Live is here for you anytime with the latest news, context, and analysis. You can always find us on Hulu, Roku, the ABC News app, and of course on abcnews.com. The news never stops. We'll be right back. With so much at stake, so much on the line, more Americans turn here than any other newscast. ABC News World News Tonight with David Muir, America's #1 most watched newscast across all of television. This summer, GMA's popping up all across the country, spreading sunshine and summertime fun in the morning. It's GMA's Rise and Shine Summer Tour. Rise and shine. Rise and shine. So, could we be coming to your hometown? You never know what you're going to get on this show. That's all I'm going to tell you. Yes, Whoopi! This mic on? Can you hear me out there? Behind the scenes is always a better show. Absolutely, absolutely. That's what people don't see during the commercial break. Right, they don't. What happened? I had no idea really what I was getting myself into. That day that we walked out, I treasured that day. I couldn't sit there. You're doing good, Joy. You're doing good. Oh, yeah, baby. It was crazy. Behind the Table. Listen wherever you get your podcasts. This is where the newsmakers come first in the morning to be heard. America's #1 morning show. How would your mom feel about your relationship with your brother now? I can't imagine what it feels like to go from $20 billion to $100,000. Yeah. Are you worried about going to jail? You write that you had low-grade depression. How'd you get out of that? Wherever the story, ABC's Good Morning America is right there. This is ABC News Live. The crush of families here in Poland. At refugee centers In Putin's Russia. On the ground in Ukraine. Close to the front line. From the capital, destructive Cat 4 storm. You're along I-5. Boston is in the bullseye. Let's go. ABC News Live, America's #1 streaming news. Anytime, anywhere. Streaming 24/7, straight to you for free. Thank you for making ABC News Live America's #1 streaming news. From America's #1 news source comes the all-new ABC News app. Breaking news, incredible video, faster, smarter, and it can customize to you and your interests. If you love being in the know, you're gonna love this. Experience what all the buzz is about. Experience the all-new ABC News app. Download it now. Reporting from Orange County, New York on the migrant crisis, I'm Jacqueline Lee. Wherever the story is, we'll take you there. You're streaming ABC News Live. Hi, I'm Diane Macedo. Today on ABC News Live, extreme weather from coast to coast. Torrential rain and deadly flooding are slamming the Northeast as 13 states are under heat alerts. We have the forecast. The travel mess across the country. Weather's causing thousands of flight delays and cancellations. The latest on which regions and airlines are getting hit the hardest. The mystery of an Alabama nursing student who vanished for 2 days. What happened in the 48 hours after she apparently stopped to help a toddler? And the male-dominated industry now seeing more women among its ranks. We take a look at the roofers making their mark as shingle ladies. But first, the latest on the extreme weather hitting several parts of the country. Torrential rain in the Northeast is triggering deadly flash floods, while deadly heat is tightening its grip on parts of the South and West. ABC News senior meteorologist Rob Marciano starts us off in Washington Crossing, Pennsylvania. The Northeast reeling after a brutal weekend of severe flooding. Cars stranded in a deluge in Connecticut. Residents in Waterbury forced to wade in knee-deep water. In Pennsylvania, the floods turning deadly. At least 5 people killed and 2 children in Bucks County still missing after a powerful flash flood in the area Saturday. Nearly 5 inches of rain falling in just 90 minutes. Local resident Nick Premola telling ABC's Jacqueline Lee how he was driving home when he saw several empty cars on the road. The depth of the tragedy hitting him then.
Cars were not just swept away, but upside down. And just so unbelievable that much tragedy can happen in that small little area all at once so quickly. And up in New Hampshire, this video capturing the moment rushing water forced this road in Hillsborough to buckle. Elsewhere in the state, a similar scene. A section of this roadway in ruins after collapsing amid the powerful floods. Meanwhile, that extreme heat unrelenting in both the west and the south. Several major cities still facing temperatures well above 100 degrees, like Phoenix, Las Vegas, and El Paso. Where overnight, 4 people were taken to the hospital with heat-related symptoms, the scorching heat shattering new records daily. Country music artist Jason Aldean seen stopping mid-performance and running off stage during his concert in Connecticut after suffering what his representative confirmed as heat stroke. The star now doing much better, sharing this video on Instagram. It was a combination of dehydration and just heat exhaustion. I was trying to get through as much of the show as I could. I'm feeling a lot better. Hey, Diane. Well, the clouds now trying to break, the sun trying to peek through this fog. You can see the Delaware River behind me. It's running high. It's running fast. The tributaries that feed into this river, they just couldn't handle the amount of water that was coming down. We're talking about rainfall rates that really are more aligned with a tropical storm. So that's why we got those flash floods in the tributaries. That's why we saw those cars being swept away. A mother, 2 kids, toddler and baby still missing. Just so heartbreaking. Today, though, we should see a little bit more in the way of dry weather. Diane? Glad to hear that, at least, Rob. Thank you. And the extreme weather is causing thousands of flight delays and cancellations. Trevor Ault is at Newark Airport with that part of the story. Hi, Trevor. Hey, Diane. So the delays and cancellations are once again piling up, and we know that we can see that snowball effect. You start to see delays and cancellations in one area, and then it grows and grows through the day. That was certainly the case yesterday. It was an absolute mess. There were nearly 10,000 flight delays yesterday across the country. More than 1,700 flights were outright canceled. I mean, just here at Newark yesterday, they had 367 flights canceled. Around New York City for a time in the afternoon, there was a total ground stoppage at each airport. There was a ground stoppage up at Boston, too. The FAA had warned about these slow-moving thunderstorms and the massive impact that was going to have for huge chunks of the country, the Northeast, the Midwest, and the Southeast, too. Now, the biggest impact was felt for JetBlue flights. Yesterday, 30% of their flights were canceled, and the flights that did take off, nearly half of them, 47%, were delayed. Of course, today we have a lot more people at the airports planning to take off for vacation. They're hoping they don't meet a similar fate. Diane? All right, Trevor Ault, thank you. So what's next for the storms and the heat? Chief Meteorologist Ginger Z is tracking it all for us. Hi, Ginger. Diane, after a super soaker of a weekend again, parts of the Northeast, including Massachusetts, Connecticut, New York, into the Hudson Valley, up into Vermont, we're at 300-some% of normal, meaning the first 2 weeks of July, super wet. And that's why it's still a big deal that we have the potential for some flooding rain. I mean, if you get 1 to 3 inches really quickly anywhere there, it's going to be a problem. So that's the risk for Tuesday, because we've got one dry day till that happens. You knew this was coming. We're kind of at the peak of the historic heat dome. And we say historic because a place like Phoenix did not drop below 90 again. 8th day in a row. That's something they've not done in the time they've kept records. So they'll go for another day at above 110, too. And by tomorrow, we'll be talking about high temperature records. But that's the desert Southwest. Texas has been broiling for, 6 weeks or so. And then Miami, 36 consecutive days of a heat index of 100 plus. That is a stretch they've not done before. They will not stop doing that because it looks like Monday, Tuesday, and Wednesday all stay well above that 100. And then that epic sea breeze that you usually get in Florida isn't quite as epic. In fact, it's actually warming parts of Florida at times because the water temperatures are just that warm. So you're not getting as strong of a temperature gradient, but also once you get that sea breeze, it's really hot. And then we've got to talk about wildfire smoke. It's still happening, still very active in Canada. And the smoky skies have been settled over Chicago and northwest Indiana, the Great Lakes today. But then by tonight into tomorrow, it moves into the eastern Great Lakes and upstate New York. And by Tuesday afternoon and evening, when that front comes through, we'll start to clear things out a bit. Diane? All right, Chief Meteorologist Ginger Z, thank you. And Russia is partially blaming the U.S. and U.K. for carrying out a deadly bridge attack in Crimea. The Kremlin says American and British intelligence helped Ukraine blow up the bridge using underwater drones. Kyiv has yet to comment. Foreign correspondent James Longman is in Dnipro with the latest. Hi, James.
Diane, 2 people are dead in an attack on the bridge that links Russia to the occupied Crimean Peninsula. You can see the highway on the bridge has split in 2. Much of it is now sloping down towards the water. Traffic on both sides has stopped, so there are enormous traffic jams on both sides of the bridge, although the railway is still working, and it's from the train that people have been filming this damage. We understand a husband and wife were reportedly killed. Russian authorities say a child has been badly injured. They are in the hospital, although their injuries are not believed to be life-threatening. Now, Russia says Ukraine used underwater drones in this attack. This is one of the first times we're hearing about these sorts of operations. They have been used before, we think, particularly in the Black Sea against Russia's Black Sea fleet. And it just goes to show the level of ingenuity and creativity that Ukraine has to employ in these sorts of operations, although, of course, Kyiv has not commented on this and they have not taken responsibility. But in a fiery statement, Moscow's foreign ministry spokesperson has blamed American and British intelligence for direct participation. Obviously, there is no evidence of any of that, but this is Maria Zakharova. She is a very, very outspoken member of the regime in Moscow, and she tends to go on these sorts of rants. This bridge has been attacked before. In October last year, a truck loaded with explosives blew up. It damaged both rail and road connections. Now, it's important to say Russia annexed Crimea when they last invaded back in 2014. The vast majority of the international community still regards it as occupied Ukrainian territory, and the Ukrainians want to liberate it as well as much of the east, which has been occupied in this invasion. Diane? All right, James Longman in Ukraine, thank you. And police are investigating a mystery in Alabama after a 25-year-old woman vanished and reappeared. Carly Russell's family says she disappeared after telling them she stopped to help a toddler on the side of the highway. Now her return home is creating more questions than answers. ABC's Janae Norman has the latest. Family and investigators scrambling to find out what happened to Carly Russell, who mysteriously returned home after vanishing from the side of an interstate in Alabama. The family relieved after welcoming her home from the hospital Sunday, writing on social media, "We are so grateful to each of you for all the acts of kindness, generosity, and compassion you've shown. Our baby is safe. We do want to ask for privacy at this time to allow us to just love on our daughter and each other with our close family and friends." The 25-year-old disappeared Thursday night outside of Birmingham until family reported she'd returned home late Saturday night. But now serious questions remain about where Carly Russell was for more than 2 days and whether someone abducted her. Hoover police say Carly called 911 around 9:30 and reported seeing a toddler walking alone on the side of Interstate 459. Then Carly reportedly made another call to her brother's girlfriend, who told her mother she could hear what she believed was Carly trying to help the child. ABC News speaking to her parents before she was found. She never heard a child say anything, and she heard my daughter scream, or what sounded like a scream. Officers say they were on the scene within 5 minutes, but there was no sign of Russell. But her wig, purse, keys, and cell phone were found on the roadside. And this morning, investigators say they have no images or information about the toddler. And that is one of the questions so many people are asking about that missing toddler. But again, investigators say they have no information about the alleged missing toddler, but they are still investigating and will release more details as it becomes available. Diane. All right, Janae Norman, thank you. And the case that put Alec Murdaugh's life under a microscope has reached a settlement. An attorney for the family of Mallory Beach confirms they reached a settlement for $18.5 million with Parker's Kitchen convenience store in connection with the 2019 boat wreck that claimed Beach's life. 19-year-old Paul Murdaugh reportedly purchased alcohol from a Parker store hours before the crash. The store settled the case, citing South Carolina's liability laws. Paul was awaiting trial on charges for the boat wreck when he and his mother Maggie were killed in the Murdaugh's family home in 2021. His father, attorney Alec Murdaugh, was later convicted of murdering them. Florida Governor Ron DeSantis is shaking up his presidential campaign. New numbers show he's burning through cash as he struggles to catch up to former President Trump in the polls. Now the campaign is slashing staff. ABC's Jay O'Brien joins me from Washington now with more on that. Jay, how significant are these staffing cuts, and what does it mean for the DeSantis campaign moving forward?
Yeah, Diane, sources tell me and our Rachel Scott and others that this is a mechanism to try to cut costs because the campaign has burned through a lot of cash since it announced in May. The campaign will tell you that sources close to the campaign will tell you that they hired a lot of staff early on, right after that announcement, and that this is getting rid of some of that staff, firing more than a dozen. A lot of them are mid-level staffers, but some of these staffers who left prior to this decision was made, but still around the same time of this decision making, have been. Un aplauso al poeta Romero, es muy bueno, Ok, vamos a las partes del cuerpo. Yo las digo, ustedes las tocan. Fines. No se pueden tocar fines aquí. No, fines. Fines que ahorita no existen. Fines. No se puede tocar. Ay, le da cosa. ¿Qué? Shoulders. El güero bellaco, Iván, en 5 años. Ya sabes que viene a ser. Qué bonito, ¿eh? De una bola de esas y caracoles. Caracoles, de una de esas y dije, ves y me casi un poco mandíbula. Wow, me la voy a mandar. Shoulders, medicine. Ya ganó. Ya ganó. Tito. Cookies and cream. Yes. Ahí está. Me va a servir y va a hacer cosas de postura. Ah, no más que bien como. Porque yo me quiero no. Una vez vendidas, estoy más vendidas ahorita. Una planté y eché ella. Ah, no es cierto. Son como las costillas, ¿los has comido? Yo vi unas galletas así y dije, no, tiene caso, y grande, sí, bueno, ya sabes, sí, son de. Vi unas galletas así, dije, caracoles. Vi unas galletas así, caracoles, esas niñas que. Porque yo soy como reloj de la partida. ¡Ay! El Gibran. Aquí tengo mío, pero no tengo una galleta. Pero ok. ¿Qué dice? Boys have penis. Boys have penis. Girls have vagina. Girls have vagina. O bueno, bull. Bull. Thank you. Los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. ¿Sí? Vagina. La vagina sí ya lo sabías, pero el penis. No, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo eran los que les conviene? No, se escuchó lo que le conviene. Entonces, una vez más. Boys have penis. Girls have vagina. Tasty. Ah, no. Tasty vagina. Thank you. Hola, ropa. Collarbones. Ribs. Los huesos, no, los collarbones son los. No. Yes. Ribs. Son las costillas. ¿Cómo se dice camisa en inglés? Shirt. Tenis. Shoes. Tennis shoes. Thank you. Gorra. Cap, ¿no? Cap, yes. Sombrero.
Hat. Entonces, cap, hat, bracelets. Thank you. Shirt. Jeans. ¿Se acuerdan cómo les decimos a esos en español? Jogger. Bueno, jogger porque vas a correr. Regularmente me dicen, son pants. No son pants, porque pants son los pantalones. Eso se llaman tracks. O joggers. Al decir jogger estás resaltando que es para trotar, y al decir tracks es que los utilices en la pista. ¿Cuáles son los diferentes nombres de los tenis? Shoes, sneakers, como chocolate, sí, como chocolate sneakers. Running shoes, pues zapatos para correr. Sport shoes, zapatos deportivos. Vans, cycling shoes. Uno por edad. Por entre los dos, haciendo comentario, preséntense a Juan. Hello? $59 billion. No, pero en orden. En orden va primero el nombre. Your name. 1, 2, 3. Your name is Felix. Your surname is Rodríguez. No, I'm 47 years old. Yes. You are Mexican? No, soy mexicano ciudad. No. You're Mexican. You were born in Mexico City. You were born in Mexico. Your occupation is teacher. English teacher. Teacher and coordinator. Dynamic school coordinator. Como Terminator, pero coordinator. ¿Sale? Ahora cada quien se presenta a sí mismo. Tú primero le ves. I am 19 years old. Age sería 977 plus 817 plus 315 plus 373 plus 395. 977 plus 819 plus 313 plus 373 plus 385 is 2,869. Thank you. Next. I am from I'm from Mexico City.
I was born in, no sé si Bronx, is it born in Mexico City. My occupation, finished the high school student and English school. ¿Quieres terminar con los alumnos de no. Porque digo finish. No. Finish. Finish. My occupation is The member of my family the members of the family are my dad, Jonathan, my mom, Emily, my four siblings. I have Have 4 siblings. four siblings. Thank you. And I like ¿Qué me gustaba? I'm like the music. I like music sin el no decimos I like, sino I like. I like music. I like music. I don't like hospitals. Thank you. In the future, I want you to want me. I need Finish? Yes. Thank you very much, my teacher. Marvin? My name is Marvin. My surname is Vargas. I am 20 years old. I was born The members of my family R. ¿Por qué decimos R? Porque recuerdan que están diciendo los miembros de mi familia son members of my family are Jonathan, my Emily, my four siblings. okay. I like cooking. And white spaghetti. Okay. I don't like sushi. People hungry. And grumpy people. Hungry people. Yes, grumpy. Grumpy. Grumpy son los enojones. Grumpy people. Thank you. My occupation is culture and administration. Thank you. Future plans is The chef. Thank you. Ahora sí, nos voy haciendo su actividad de digo no. ¿En serio? Qué bonito. Es la comunidad que tenemos, pero hay que hacerle.
actividad, el favor, estamos desde la Virgen, el guardia y de todos los santos. Un redicito. Ya vuelvas. Bien distribuido en una hoja de favor para que se vea bonito. ¿Sale? Thank you. Aló. Buenas, buenas. Ok. Sobre hielo regresa al Auditorio Nacional durante estas vacaciones. Estamos hablando, por supuesto, de Disney On Ice. Hoy les tengo pases dobles para que disfruten de Encanto y Frozen. ¿Qué tienen que hacer? Únicamente decirme cómo se llaman las canciones de los baúles, quién los canta. Y bueno, entrar a la app de iHeartRadio, ahí checar 106.5 Mix. Hay un microfonito, por ahí me mandan las respuestas, por favor, y también su nombre completito, muy importante, para que podamos ubicarlos y además su mail. Así que muy pendientes de los baúles que vamos a sacar a los de 106.5 Mix 890 y más. Son las 10:30. Ya han empezado y no les va a dar tiempo. Pedí que ya estuvieran, por favor. Teacher, ¿también el dibujo lo tengo que hacer? A ver, lean su instrucción. Hello, teacher. Hey, how you doing? Doing good. What about you? Well, pretty good, actually. Ya resolví este pedo. Entonces, ¿cómo ves? You Aquí puedo solved it. llegar, Thank ¿no? you. Thank you. Yes, later on, the Yes. only thing that I'm gonna do, not now, I am. Do you listen to me well? Yes, I listen to you. That I am going to make you the host. Okay, ¿está bien? Make host like this. Usted es anfitrión ahora. I am the host now. Yes, and my only recommendation, you switch later on your name. Okay. Please. Thank you. Yes, Did you okay. receive the deposit from yesterday? No, perdón, no te escuché bien. Did you receive the deposit from yesterday? Yeah, I do. Thank you.
Thank you. I'm already spent it, so it's okay. Because I have to do, like food and stuff like that. I know. Let me see. I am going to claim to be the host. Okay. If I can do that. I think that I cannot. Let me see. Choose rename. No. Let me see if you can do it from your from your settings that you can make the host again. Let me see. It must be. Don't close the camera. I think that it's to my photo, my 3 dots, and if you can click, it's something that says. That's what I told you. I can't use the upper part. Part of the phone. Yes, it's something. I know. No. The screen. But that is in that part, the damaged part, right? Oh yeah, I see it. Participantes, chatear, reaccionar. A ver, espérame. Silenciar. Más. Okay. It must be in my photo, and it's something that says in my video, and it's something that says make host. Let me see. Because take your time. Okay. Yeah, there is it. I have my. A ver, configuración de la reunión. Micrófono, reproducir sonido al unirse, mostrar siempre controles, tema de reunión, sala de reunión, nombre de los participantes, detener video entrante. Probably in there that you can find me as participant. Thank you, Ron. Yeah, I do. Let me see. Participantes 2. Yes. And solicitar a todos reactiven su audio, no. Es que es lo mismo porque me sale en la parte. Sí, mira, aquí dice que ya soy el anfitrión yo. No, but the idea is that you give me the host back. Okay. The thing is that I can't because it's at the place that I told you that it doesn't work. Okay, maybe I got it. Cambiar, levantar nombre. Bueno, a ver. Just a sec, please. Take your time. I'm not in a hurry. Okay, thank you. Can I show you mine? Yeah, just give me a sec, please. Okay. Nope. A ver, así. Levantar la mano. Let me help you. Yes, please. It's not hard. Do you see my video? Yes. How do you see me? Ahí está. Es que lo volteé. There. For example, for me, you have 3 dots. Déjame ver cómo se presenta yo y a ver si se puede. Mira, en el tuyo, es que no se ve. Ahí estás. En el tuyo, en tu fotito, aquí hay 3 dots. Not at mine. Sí están los 3 dots. Espérame. En my photo. Ajá, pero no están dentro de mi foto aquí. No deben de estar dentro de la mía. No, tampoco. O sea, hay 3 puntitos abajo que dicen más. No, but this is from the configuration. The idea is that you can, or if you push me my video. Ahí está. Algo que diga make host. Pues sí, está acá donde te decía. Ahora no sé por qué se ve más oscuro. Yo te veo igual. El bright. Espérame. No, ya vi dónde está el error. Thank you. Okay. There's no mistake in the world forever. So I need to. ¿Cómo van? ¿Todo bonito, Francisco? ¿Ya no empezaste? Van a ser los primeros que califique. Ajá. Ok, ahí ya te veo a ti, pero no veo los puntitos. En tu nombre puede ser, a ver si ahí. Ahí en mi nombre, algo así que le des clic derecho y que te despliegue algo para mí.
No tengo tal maldito. Ay, no puede ser, no puede ser. A ver, Relax, déjame relax, nothing happens. detener video, participantes 2. Ok. Ahora, ahí donde dice Félix Rodríguez, chatear, hacer anfitrión. I found it. Ahí estás. Solo fue para práctica porque ni lo necesitamos ahorita. Ya, ok. Lo que sucede al rato a las 5 de la tarde, que tú entras, Ajá. yo te hago el host y yo ya no me aparece el botón de end. Sí me Ok. aparece un botón que dice leave. Ok, sí, I got it. Because del host. Very good. Thank you, Teach. So, I'm going to work today from home, okay? Okay, I see you at 5 minutes. 4:55. 5 minutes before, right? Thank you, Alex. I mean it. Thank you, man. Have a nice Thank day. you. Goodbye, the same for you. Ah, no olvides que para el Loradana y mis compañeras que son más que se esperan un poquito más, aunque sea distinto que para ellos, en las definitions. Sí. Por ejemplo, time, Okay. definition. I'm Nada going to más un work with ejemplo that. y ya me voy. Time Bueno. definition. Nada más un ejemplo y ya me voy. O sea que Sí. están hablando de relojes. Entonces tú de la nada, así puede ser por el chat. Tú, como sabes, tienes abierto otro y dice, puedes ver los mensajes que yo estoy enviando. Chats. Sí. The indefinite continued progress of existence and events in the past, present, and the and future future, as a whole. regarded as a whole. Yes. Okay. Yeah, I do have my work here. Where is it? No, wait. Ellos te van a decir así de time, tiempo, y le dices, it's not the translation, it's the definition. Yes. Okay. Thank you. Una más, tú sabes que hay libre aprendizaje, pero si ves una canción, quédate en ella o regresa a ella. Recuerda que la repetición nos asegura la adquisición, o sea, pum, 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 pum. Sí, señor, justo en eso estoy trabajando. O sea, estamos en la misma canción, es la segunda vez que la vamos a pasar y vamos por partes. Y como lo estoy trabajando es que primero lo leen en inglés cada uno, luego hacen un renglón, la traducción y luego lo escriben en inglés y en español. Okay, thank you. I know you do great. See you. American Pie, right? American Pie, that's it. That's good. Yes. Long time ago. I can still remember. Thank you, Alex. Thank you, man. Goodbye. See you soon. Chao, chao. Hola, ¿quién es? Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? No enviaste nada. Bien triste. ¿Consideras que te puse más trabajo que a los demás? Jerry. ¿Consideras que te puse más trabajo que a los demás? ¿Puede ser? ¿Eso es un sí o no? ¿Sí? Va. De todos modos no entregaste nada, ¿verdad? Ni el del minuto, ni el del pásale. Bienvenido. De todos modos no entregaste, ¿verdad? No. Pasa adelante, bienvenido. Gracias. Thank you. Ahí le compartimos a nuestro compañero la actividad que estamos haciendo, al favor. Come on. I'm talking to you. Come on.
Can do without. Come on, I'm talking to you. Go. Shout, shout, playing around. Things that could be done. Come on, Mayo, Julio, Julio. Hola, si no tienes inconveniente, voy a estar en grupo del puente hasta que acordemos nuevo horario. Can do without. Come on, I'm talking to you. Noches, Carlos Reyes. Did you explain to Jerry? Explicar a Jerry. Thank you. Yes. Hi there. What is going on? Shout. Come on. Things are the things I can do without. Come on. I'm talking to you. Estoy bien, Rubén. Muchas gracias. Esta playa está bien chida. Mañana, sí, tomorrow. Es que me puedes programar.
Just like without my price. In your eyes. God bless you. Your eyes. Your eyes. Tin, tin. Tin, tin. Your eyes.
And your way. Four minutes to finish.
pero muy accesible, muy sencillo. Le pregunté sobre su experiencia trabajando con los Beatles en los álbumes Abbey Road y también en el de, ¿cuál es el otro? Lenny, ¿sí es cierto? Y resulta que, pues me dijo que está muy chavito, pero que ser ingeniero de sonido con los Beatles fue una experiencia tremenda. Incluso estaba muy nervioso. Esta canción tiene un video que quisiera que lo checaran nuevamente si hace mucho no lo ves, porque es de dibujos animados al estilo de Dick Tracy, esos cómics del inspector de policía. Y fue dirigido por Peter Rosenthal, quien también dirigió la de Madonna. Fue muy costoso porque además requirieron como a 40 animadores para hacerlo. Les quiero traer a continuación precisamente esta canción de la que estoy hablando. Por cierto, fíjense que en abril se murió alguien más. Estoy hablando de Juan García y aquí estamos para todos ustedes a través de 106.5. Time has come. You may pass to the other classroom. Thank you. Thank you very much. Thanks for your attention. Ready, teacher. Provecho. Thank you. ¿Pasen al salón? Vale, yo les llamo. Nada más diré, así no sé dibujar. ¿Podemos mejorar? ¿Pero deben de quedar igualitos? Tantito, Marvin. Siempre que, o sea, debe de quedar igualito que la hoja. La misma distribución, las mismas letras. Que yo lo vea y que yo diga, a mí me dejó más trabajo. ¿Vale? Thank you. Entonces, ¿me paso al otro salón? Por favor. Roses! Happy birthday to you! You may pass to my class! Send me roses. No sé, más o menos. Mire, profe. ¿La distribución la misma? ¿Cuántos llevamos? 3. Les decía a tus compañeros que debe de ser la misma distribución, la misma hoja, todo. Yo. Roses! Girl! Francisco, Gerardo, Axel, David, Brenda, Alondra, Eric. Fernanda, Geraldine, Lady, Rubén, Marco, Adrián. What's up? ¿Pasa a la clase? Okay. Thank you. Fernanda, Camila, Tristán.
Ramón, García Mendoza, buenos saludos. ¿Quién más? I'm looking for my audio today. Participants. Roses, do you remember the meaning of shadowing? What? Shadowing. Yeah. What is that? Where you hear an audio. Que se conectó otro. Hello, what's your name? Hello, dude. English fluently. My mission is to help you English fluently. In this episode, I am talking about how you plan to practice after that, let's practice conversation. Okay, let's get started. As you may know, I always recommend to listen to Explain to your partner what we're doing. which suggests that there is a correlation between our level of the language and the output Please. Vamos haciendo shadowing. we have been listening. The more you listen, the better. The more hours you spend listening, the quicker you improve. Quicker. Here's an interesting question you might ask. How many times do I have to listen to every piece of content? Do I have to listen just one time or more than that?
What most students do is listen to certain content once or twice and then change to another material. The typical student thinks that the more variety is better. Well, variety is useful, but what you want is to consolidate what you listen. And the most effective way to achieve this is through repetition. So, let's say you are starting with English. You are a beginner. This is a situation where you need a lot of repetition. The reason is that you need to create most common patterns in your head. That's why you need to repeat many times. For example, let's say you have a 5 minutes audio adapted to your level. Then you can repeat the audio 20, 30, or even more times. Yes, you heard me well. 20, 30, or more times. I'm not saying you have to do it in one day. For example, you can repeat the audio 3 times every day for 1 week. This is only 15 minutes a day for 7 days, which is 21 times. You can read and listen if you need to. Yes, it seems crazy, but I can assure you that this is very effective. You can learn a lot, and the most important thing is that you're consolidating the phrases, the vocabulary pronunciation, and it becomes easier to use all of this in a conversation. If you do this part of your routine and you dedicate 1 hour a day doing repetitions of different audios, soon you'll notice a big difference. You become familiar with many structures, and you will start to understand what you say without translation in your head. Repetition is the key to consolidation. If you have an intermediate level or higher, you don't need to repeat so many times. What you can do is always listen to the same person. Focus on just one material, and then stick to it for a while. You might prefer some particular phrases, vocabulary, expressions, etc. So if you listen to the same person, you'll repeat more. Another approach is to listen to the same topic consistently. Although you're not repeating the same audio, you are repeating the vocabulary and expressions of the same topic. This rule of repetition is not strict, of course. The important thing is to listen for many hours, and if you can repeat, much better. Okay, let's move on to the next section. Here I'll... Questions about the section 1? Preguntas sobre la sección 1. Me dijo tú, no, tú. ¿Dudas o preguntas sobre la sección 1? ¿No? ¿Decían palabras que decían en la grabación? ¿Sí? O nada más así como que... Sí sabían, ¿no? Que decíamos mismas palabras. Thank you. Hoy al Peter the Penguin le toca nada más y nada menos que a Roses. ¿Por qué? Porque fue su cumpleaños. Happy birthday to you. Y no nos dijo a nadie. Ni nos trajo pastel. To you. Ni pasamos a la piñata. Happy birthday, dear Roses. Ni vimos a Barney. Happy birthday to you. Este es tu regalo de temporada. Le van a explicar cómo es la actividad y los espacios en blanco hoy son para Roses. Thank you. This is how it works. First, I'll give you some information, a phrase or two. Then I'll ask simple questions. After each question, there will be some seconds of silence. It's your turn to answer the question. Just try to give an easy and short answer, not a complex one. After you answer, I'll give you a correct answer. This process will continue, and little by little, I'll be telling a story using questions and answers. Okay, let's get started. Bye. Peter the Penguin wanted to become a broker at Wall Street. Did Peter want to become a broker? Yes.
Recuerda todo el espacio de silencio para ti. Yes, he wanted to become a broker at Wall Street. Did Peter want to become a police officer? No, he didn't. He didn't want to become a police officer. He wanted to become a broker. A broker is a person who works at Wall Street, for example. Who wanted to become a broker? Peter. Peter the penguin wanted to become a broker. Was Peter a penguin? Yes, he was. He was a penguin. He was a penguin who wanted to work as a broker. Where did Peter work as a broker? Well, he wanted to work as a broker at Wall Street. What did Peter want? To work as a broker, or in other words, to become a broker at Wall Street. His problem was he couldn't speak English. What language didn't he speak? English. The language he didn't speak was English. He couldn't speak English. Did Peter have a problem? Hobbit. Yes, he had a problem. He couldn't speak English. What was his problem? He couldn't speak English. That was his problem. He started to listen to English for 12 hours a day. Y ahí podemos comparar si sí o si no. Did he start to watch TV? No, he didn't. He didn't start to watch TV. He started to listen to English audio. Did he start to listen to English for 10 hours a day? No, he didn't. He didn't start to listen for 10 hours. He started to listen for 12 hours a day. Who started to listen for 12 hours a day? Peter. Peter the penguin started to listen for 12 hours a day. How many hours? 12 hours a day. In only 3 months, his level of English was impressive. Was his level impressive in 4 months? No, it wasn't. It wasn't impressive in 4 months. How was his level after 12 weeks? Impressive. It was impressive. 12 weeks are 3 months, by the way. How many months? 3 months. In only 3 months. He went to Wall Street to apply for a job. Did he go to Hawaii? Así tengo la conciencia. No, he didn't go to Hawaii.
He went to Wall Street in New York. Did he go to the United Nations in New York? No. He went to Wall Street to apply for a job. Did he go there to apply for a job? As a broker. Yes. He went there to apply for a job. A job as a broker. What kind of a job? Recuerda todo el espacio del silencio para ti. Broker. He applied for a broker. That was the job he applied for. He couldn't get the job, but now he happily works as a waiter in a fine restaurant. Did Peter get the job? Get. No, he didn't. Unfortunately, he didn't get the job. Who couldn't get the job? Peter. He didn't get the job. Does Peter have another job? Yes, he does. Yes, he does. He has another job. Not in Wall Street, but in a fine restaurant. Fine restaurant. Does he work in a restaurant or in Wall Street? Thank you. Now for Edith. Same exercise. I'll give you some information, a phrase or two. Then I'll ask simple. The parts of silence there for you, Edith. You have to speak a lot. No, my name is Edith. I am from Mexico City. I got all that. Okay? Questions. After each question, there will be some seconds of silence. It's your turn to answer the question. Just try to give an easy and short answer, not a complex one. After you answer, I'll give you a correct answer. This process will continue, and little by little, I'll be telling a story using questions and answers. Okay, let's get started. You ready, Edith? Peter the Penguin wanted to become a broker at Wall Street. Did Peter want to become a broker? Recuerda que estamos hablando de él. Si dices, yes, I was a broker, estás diciendo que tú eras una corredora de bolsa. Once. Solo recuerda que no tú, sino he. Todo el tiempo el Peter the Penguin. ¿Estás listo ahora sí? Yes, he did. He wanted to become a broker at Wall Street. Did Peter want to become a police officer? No, he didn't. He wants to be a broker. He didn't want to become a police officer. He wanted to become a broker. A broker is a person who works at Wall Street, for example. Who wanted to become a broker? Peter. Peter the Penguin wanted to become a broker. ¿Qué preguntaron en el audio? Te preguntaron who. ¿Quién quiere ser? ¿Tú qué respondiste? Otra cosa. ¿Quién quiere ser broker? Peter the Penguin. ¿Cómo será la respuesta, Roses? A broker. Thank you. ¿Lista? Ahora sí, Edith. 1, 2, 3. Was Peter a penguin? Yes, he was. He was a penguin. He was a
penguin wanted to work as a broker? Where did Peter work as a broker? ¿Qué preguntaron? Te voy a regresar. Yes, he was. Esa es la He anterior. was a penguin. He was a penguin who wanted to work as a broker. Where did Peter work as a broker? ¿Dónde quería trabajar como broker? Y tú dijiste yes. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Wall Street. Entonces aguas con la... Si no entiendo la pregunta, nada más estoy contestando a los ojos cerrados. Sale mucha atención a la pregunta. Well, he wanted to work as a broker at Wall Street. What did Peter want? To work as a broker, or in other words, to become a broker at Wall Street. His problem was Hello. he couldn't speak English. ¿Quién es? What What's your name? language didn't he speak? English. The language he didn't speak was English. He couldn't speak English. Did Peter have a problem? Yes, he had a problem. He couldn't speak English. What was his problem? He couldn't speak English. That was his problem. He started to listen to English for 12 hours a day. Did he start to watch TV? No, he didn't. He didn't start to watch TV. He started to listen to English audios. Did he start to listen to English for 10 hours a day? No, he didn't. He didn't start to listen for 10 hours. He started to listen for 12 hours a day. Sí, no va a ser para mí al final de cuentas. Hey, Francisco. Están hablando con el profe, tírate los audífonos. Here the penguin started to listen for 12 hours a day. How many hours? Que no te pongas los audífonos porque están hablando el profe. Thank you. Por eso, pero de todos modos, imagínate que tú me hables a mí que yo me ponga así, ¿te gustaría? Was his level Por igualdad. impressive in Thank you. 4 months? No, it wasn't. It wasn't impressive in 4 months. How was his level after 12 weeks? How do I owe you? How do I owe you? Significa Impressive. It was impressive. 12 weeks are 3 months, by the way. How many months? Si los compongo de acá. 3 months. In only 3 months. He went to Wall Street to apply for a job. No, no recibí nada. Did he go to Hawaii? No, he didn't go to Hawaii. He went to Wall Street in New York. Did he go to the United Nations in New York?
No, he went to Wall Street to apply for a job. Y podemos entonces comparar respuestas correctas e incorrectas. Ahora ella es Alondra. ¿Qué tal nos ven las preguntas? ¿Cómo? Maybe es tal vez. So. Otra forma de decir so. More or less. Mi recomendación es que digan las tres palabras more or less, porque la mayoría de gente la conoce como more less. Y esa no es la more less. Thank you. Ready, Alondra? Now it's for Alondra. It's a Peter the Penguin situation. Remember the spaces of silence for you. Well, he wanted to work as a broker at Wall Street. What did Peter want? To work as a broker. Or, in other words, to become a broker at Wall Street. Le podemos comparar ya después. His problem was he couldn't speak English. Y ahí le hacen la pregunta. Goodbye, teacher. Goodbye, have a good one. What ¿Todo bien? language Yes, do teacher. you Thank you. speak? Get to know the teacher. ¿Consiguieron conocer al teacher? Yes. That's good. Goodbye, Brent. Goodbye, Barbie. Didn't speak was English. Actualizo la lista de quienes no han mandado video. Tuya, Barbie. Did Peter have a Thank problem? you. Brent, actualizo la lista de quienes no han mandado video. Thank you. Yes, he had a problem. He couldn't speak English. What was his problem? Thank you. Intenten que todo el espacio de silencio llenarlo. He couldn't speak English. A ver si me da. That was his problem. He started to listen to English for 12 hours a day. Did he start to watch TV? No, he didn't. He didn't start to watch TV. He started to listen to English audios. Did he start to listen to English for 10 hours a day? No, he didn't. He didn't start to listen for 10 hours. He started to listen for 12 hours a day. Who started to listen for 12 hours a day? Peter. Peter the penguin started to listen for 12 hours a day. How many hours? 12 hours a day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rosen. Happy birthday to you. Ya vengo, toda la emoción. Ya 18. Hola de la querida. ¿Cómo estás? Bien. Aquí andamos un ratito dando la mano. Oh, te vi.
No, o sea, es que yo realmente estoy en semana. O sea, porque hay como que este día y examen. La vez que me están de derecho, aunque hagan en la noche. O sea, según o no, guardan en el. O sea, sí más o menos. Ajá, me explico. Pero, o sea, así como. Bueno, eso está padre. ¿Sale? No, pues yo voy a rentar de la sala para allá. Ah, ok. Y ahí te encargo alguna parejita o alguna persona sola que quiera. Que quiera. Que quiera, ¿no? ¿Sabes que qué? Ya nada más estoy por hacer un baño allá. Ok. Y ya estás. Y ya está todo. Oye, y lo importante sería que en cuanto hayan decidido que me pases el costo, porque es lo primero que preguntan. Pues yo me imagino que será, pues es que yo no sé, pero pues sí está. Checamos, oye, ¿qué crees, Adela? ¿Qué crees, Adela? Estoy pensando, una colega mía está buscando. Pero le dijiste que le hiciera. No, oye, que me preguntó. Yo le dije que por eso se lo pidiera. No, porque luego hace. No, o sea, que mejor que hiciera el sushi. O sea, es que no lo usa. No, es un espacio grande. Aparte la recámara donde está Valeria, más aparte otra recámara que es la que se le quedaría de la sala. Sí, porque ella, te digo, recibe niños, de hecho es la que nos cuida a ella por la tarde, de toda mi confianza, Alejandra Hernández. Y le digo, oye, por favor, pues, ayúdame a buscar un lugar como en el que estoy. O sea, en donde ella le da vivienda para su habitación, pero también donde pueda recibir a los niños. Estaría ideal. Nada más ojalá le caigamos al precio. Porque está, pues mira, te estoy diciendo que Sorry for the sí está bastante grandecito. Yo me imagino que será. Ay, no, pues ahora sí que vamos primero a platicarlo, vamos a ver lo del baño y si o sea, de hecho la recomendación sería poner 2 bañitos, o sea, 2 camas, 2 dormitorios, y eso pues, se refiere a ti. Vamos a pensarlo, déjame le digo también, y que ella también le diga cómo se ubica, porque ahorita ella se encuentra en Alfonso 13, por el Monte Carmelo. Déjale platico. Está súper bien. Si no con ese, porque no reciben al mismo niños, pero sí reciben niños. De hecho, yo sí me gustaría ayudarla, uno, por el fuerte precio que tengo de agradecimiento que cuidar allá, y dos, me parece que su esposo se fue por los cigarros, no regresó, y pues sí le estamos como un poquito ayudando. Ya ves, hombres desgraciados.
No te apures, no, yo eso es que sabes que estoy más o menos comparando donde ella hoy tendría cocina. Sí, pues es que la cocina la puede Compartir. ahora sí que como está su favorito, ¿sí? Perfecto. 4 por 8, que quedaría todo por arriba. Aquí nada más sería como para dividir, donde va a ser, pues no sé, una recámara, la cocinita, donde le gustaría a ella, yo sería que ella eligiera donde para acondicionarla. Perfecto. Me parece muy bien, Adela. Gracias por considerarlo. Entonces, pues gracias a ti por echarme la mano en eso y pues ojalá podamos Perfecto. Déjame, empiezo a conectar las piezas y también para mí sería de gran ayuda porque fíjate que colabora con nosotros en la escuela. Entonces, igual, y los que lleguen niños así, niños o niñas a la school, pues mejor los mandamos para allá. ¿No? Va. Gracias, Adela. Como siempre, un gusto escucharte. Gracias a ti, que estés muy bien y estamos en contacto, ¿va? Te queremos mucho. Que estés muy bien, saludos a las niñas. De tu parte. Hasta luego, Bye bye. Y arriba en América. O sea, pero arriba de. No, it wasn't. It was an impressive in 4 months. How was his level after 12 weeks? ¿Cómo estás? Impressive. It was impressive. 12 weeks are 3 months, by the way. How many months? Three months. In only 3 months. He went to Wall Street to apply for a job. Did he go to Hawaii? No, he didn't go to Hawaii. He went to Wall Street in New York. Did he go to the United Nations in New York? No, he went to Wall Street to apply for a job. Did he go there to apply for a job? Yes, he did. He applied for a job as a Yes, broker. he went there to apply for a job as a broker. What kind of a job? Broker. He applied for a broker. That was, Do you remember what's the meaning of broker? the job he applied for. Corredor de pasteles de moras y rojas? No, broker. Accountant. Counsel es como un consejero, y a veces el plan gubernamental. El de contador es accountant. ¿Te llama la atención? ¿Qué crees que vayamos? ¿En serio? Bueno, sí lo necesita la gastronomía. Pero, fíjate, tienen trabajo todo, a veces muy cargado, a veces varios meses contado, pero, He couldn't get the job, but now he happily works as a waiter in a fine restaurant. Did Peter get the job? No ha preguntado. Hello! No, he didn't. Unfortunately, he didn't get the job. Who couldn't get the job? Who? No, porque los voy a insultar. Peter. He didn't get the job. Does Peter have another job? Registration, please, in arrival. Yes, he does. He has another job.
Not in Wall Street, but in a fine restaurant. Does he work in a restaurant or in Wall Street? Wall Street. In a fine restaurant. He happily works in a fine restaurant as a waiter. Is he happy now? Yes, he is. He happily works in a fine restaurant. Se cumplió algo que les había dicho que sucede continuamente en nuestras clases, de que cuando todos decimos y está feliz el ahora, como que hay un sentido de frustración entre los alumnos y alumnas de alumnis del Dynamic, de decir, se siente contento y que casi todos dicen no. Pero Georgiana nos dijo, As a waiter. Is he happy now? ¿Is he happy now? Y casi todos dicen no, frustration, suicide, commitment. Yes, he is. Y ella nos dice, yes, he is. ¿Por qué creen que él esté contento si no consigue un trabajo de broker? Because he is an optimist person. Muy bien, esta es la parte. Excuse me. He enjoys the process and the moment. Y más que nada, because he can continue practicing his English, porque él puede continuar todavía su nivel de inglés. And he earns, I suppose, good tips, good tipping in a fine restaurant. Translation, process. No, cuando no estás comiendo. Recuerden que no es cualquier restaurante, es un restaurante fino. Esta es la parte donde ustedes abren su cuaderno y que anotan solo las preguntas que escuchan el grandote. No, he didn't. He didn't want to become a police officer. He wanted to become a broker. A broker is a person who works at Wall Street, for example. Who wanted to become a broker? Peter. Peter the penguin wanted to become a broker. Was Peter a penguin? Yes, he was. He was a penguin. He was a penguin who wanted to work as a broker. Where did Peter work as a broker? Well, he wanted to work as a broker at Wall Street. What did Peter want? No nos estamos deteniendo, entonces es un ejercicio vertiginosamente rápido y no copien nada de las respuestas, sino solo las preguntas, por favor. Voy a repetir algunas. A broker is a person who works at Wall Street, for example. Who wanted to become a broker? Esa no. ¿Qué? ¿Por qué no pifa? Ya le está pifando. Peter. Ah, ya Peter pifé. the penguin wanted to become a broker. Was Peter a penguin? Solo copian la pregunta. Yes, he was. He was a penguin. He was a penguin who wanted to work as a broker. Where did Peter work as a broker? Well, he wanted to work as a broker at Wall Street. What did Peter want? To work as a broker, or in other words, to become a broker at Wall Street. His
problem was he couldn't speak English. What language didn't he speak? English. The language he didn't speak was English. He couldn't speak English. Did Peter have a problem? Yes, he had a problem. He couldn't speak English. What was his problem? He couldn't speak English. That was his problem. He started to listen to English for 12 hours a day. Did he start to watch TV? No, he didn't. He didn't start to watch TV. He started to listen to English audios. Did he start to listen to English for 10 hours a day? No, he didn't. He didn't start to listen for 10 hours. He started to listen for 12 hours a day. Who started to listen for 12 hours a day? Peter. Peter the penguin started to listen for 12 hours a day. How many hours? 12. 12 hours a day. In only 3 months, his level of English was impressive. Was his level impressive in 4 months? No, it wasn't. It wasn't impressive in 4 months. How was his level after 12 weeks? Impressive. It was impressive. 12 weeks are 3 months, by the way. How many months? 3 months. In only 3 months. He went to Wall Street to apply for a job. Did he go to Hawaii? No, he didn't go to Hawaii. He went to Wall Street in New York. Did he go to the United Nations in New York? No, he went to Wall Street to apply for a job. Did he go there to apply for a job? Yes, he went there to apply for a job. A job as a broker. Última pregunta. What kind of a job? ¿Cuál fue la última pregunta? Pero en inglés dijeron. Thank you.
Vamos rápidamente a nuestros grupos de Presential. ¿Me pueden leer las preguntas que dijeron, de favor? Primeramente las que acaban de anotar ahorita. De favor. Please don't go. Don't go. Don't go away. Please don't go. ¿Ya están? Thank you. Como quieran. Lluvia de ideas. Brainstorm. Please. If you have nothing to study, you broke, huh? Broke, huh? Where are you, broke, huh? Are you a broke, huh? Charging, no charging. Yes, charging. 1, 2, 3. ¿Se desformaron los otros alumnos? Solo Star Roses. Ah, so fresh. Hello, Jamil. Hola. No, muchas gracias, man. Yo tengo una botellita, pero gracias por ofrecerlo. We love you greatly. Y sigue solo Roses participando. Thank you. Abogado. Ay, a mi Roses. Have you seen? Didn't he speak? Oh, yeah, that's 20-year-old Carlos Alcaraz. He upset the four-time champ, Novak Djokovic. The thrilling match taking place in front of a star-studded crowd. Alcaraz from Spain losing the first set 6-1 before rallying to win. Djokovic had been the favorite to take it, despite Alcaraz being ranked #1 in the world. And then on the women's side, Marketa Vondrousova became the first unseeded woman to win Wimbledon in the Open era after beating six-seeded Ons Jabeur in straight sets. We are celebrating Disability Pride Month with a Colorado organization that's bringing smiles to its community one service dog at a time. Domino Service Dogs is helping people with disabilities by offering to train their own pups in an affordable and adorable way. Danny New from our affiliate in Denver has the story for us. Oh, hey. It's no secret that service dogs rock. How much do you love Kai? More than anything, But not everyone knows how hard it can be to train your own. do a U-turn. Or used to be, before Domino's Service Dogs opened in Lakewood. Service dogs are amazing. There you go. Founder Barbara Henry first got the idea when her daughter Caitlin, who had acquired a spinal cord injury at a young age, made a request. She said, Mom, I need a service dog. That's what I need to make my life better. I thought I'd make a few phone calls, She's kind of cute. Anybody would want to help her. Turned out, for many reasons, Caitlin didn't qualify to receive a service dog from national nonprofits, and adopting your own can get really expensive. So that's when Caitlin started training their dog, Badger, all by herself. She gave Caitlin her independence. Get it? And in that process, Barbara and her daughter started hearing from other folks who were encountering the same issue. And it became apparent that the community needed an organization to step in and offer an affordable 2-year curriculum for anyone to just train their own service dog. It was her dream that people with disabilities would have access to service dogs, even if they couldn't afford to pay. When Caitlin passed away, they retired the flag. Sadly, Caitlin passed away in 2017. She was 18 years old. But just before passing, she earned the respect of Colorado's highest officials. She worked on a bill that specifically made it illegal to misrepresent yourself as a person with a disability. All 8 of her bills Happy passed. birthday I'm sure she was excited, but I don't think birthday. she was overly excited, to be honest. It was a necessary thing. This has to be done. It
Excited. There you go. Caitlin's legacy may live on in those bills, but really more so in the hundreds of dogs that have come through the doors of Domino's Service Dogs, which will celebrate its 10th anniversary this August. And go forward. Of course, it can get hard for Barbara to still come there every day, It's meaningful and some days it breaks my heart. but she's proud to carry out her daughter's dream every day of doing something that makes her happy. Yes. Definitely do it. And our thanks to Danny New and, of course, our Denver affiliate for putting that together for us. And thanks for streaming with us. I'm Kira Phillips. You can always find us on Hulu, Roku, the ABC News app, and, of course, on abcnews.com. The news never stops, and neither do we. We'll be right back. More news on the other side. With so much at stake, so much on the line, more Americans turn here than any other newscast. ABC News World News Tonight with David Muir, America's #1 most watched newscast across all of television. This summer, GMA's popping up all across the country, spreading sunshine and summertime fun in the morning. It's GMA's Rise and Shine Summer Tour. Rise and shine! Rise and shine! So, could we be coming to your hometown? This is where the newsmakers come first in the morning to be heard. America's #1 morning show. How would your mom feel about your relationship with your brother now? I can't imagine. Ya fuimos, ya fuimos, días. Y que por no traerme dos pasteles. Bridget, tú me quedas. No, pues la mañana ya para qué. No es cierto. How'd you get out of that? Pasó lo que le quedas ayer. Y no, se me cayó ahorita. Good Morning America is right there. Bridget, you may pass. Significa puedes pasar. Was the craziest story. Thank you. Welcome aboard. 1, 2, 7, 9. Lala Kent's reality star, Vanderpump Hello, class. This Good morning. is the juiciest time in reality show How are history. you feeling How could today? I not have been smarter? Hello, Bridget. Hello, Barbie. Hello, Barbie. I Hello, have to Barbie. put up a big fight. I do hope he gets what he deserves. The Randall Scandal. Love, Loathing, and Vanderpump. Only on Hulu. You are right. From America's #1 news source comes the all-new ABC News app. Breaking news, incredible video, faster, smarter, and it can customize to you and your interests. If you love being in the know, you're gonna love this. Experience what all the buzz is about. Experience the all-new ABC News app. Download it now. I'm Rebecca Jarvis reporting from the New York Stock Exchange, and wherever the story is, we'll take you there. You're streaming ABC News Live. Good afternoon, everyone. I'm Kira Phillips today on ABC News Live. Extreme weather stretching from coast to coast, deadly flooding in the east and scorching heat in the west. The latest on the impact and the full forecast for those hard-hit areas. Burner phones and pizza crust, the flood of evidence and the search for more potential victims after that suspected serial killer is arrested. How investigators are digging to determine whether the Long Island murders go beyond Gilgo Beach. And the growing effort to determine what happened to a woman who went missing along an Alabama interstate, returning home more than 2 days later. What her family is saying and the questions over whether somebody abducted her. But first, the latest on that extreme weather that's just brutalizing several parts of our country right now. Torrential rain in the Northeast is triggering deadly flash floods, while deadly heat is tightening its grip on parts of the South and the West. ABC News senior meteorologist Rob Marciano has the latest on the impact for us. The Northeast reeling after a brutal weekend of severe flooding. Cars stranded in a deluge in Connecticut. Residents in Waterbury forced to wade in knee-deep water. In Pennsylvania, the floods turning deadly. At least 5 people killed and 2 children in Bucks County still missing after a powerful flash flood in the area Saturday. Nearly 5 inches of rain falling in just 90 minutes. Local resident Nick Pramola telling ABC's Jacqueline Lee how he was driving home when he saw several empty cars on the road. The depth of the tragedy hitting him then. Cars were not just swept away, but upside down. And just so unbelievable that much tragedy can happen in that small little area all at once so quickly. And up in New Hampshire, this video capturing the moment rushing water forced this road in Hillsborough to buckle.
Elsewhere in the state, a similar scene. A section of this roadway in ruins after collapsing amid the powerful floods. Meanwhile, that extreme heat unrelenting in both the west and the south. Several major cities still facing temperatures well above 100 degrees, like Phoenix, Las Vegas, and El Paso, where overnight 4 people were taken to the hospital with heat-related symptoms, the scorching heat shattering new records daily. Country music artist Jason Aldean seen stopping mid-performance and running off stage during his concert in Connecticut after suffering what his representative confirmed as heat stroke. The star now doing much better, sharing this video on Instagram. It was a combination of dehydration and just heat exhaustion. I was trying to get through as much of the show as I could. I'm feeling a lot better. For more on the extreme heat, ABC News meteorologist Melissa Griffin tracking the trends for us. So, Melissa, just how dangerous and unprecedented is this triple-digit heat across much of the country now? Yeah, and the best word to use for this is unprecedented, Kira. And it's not just in the West, but it stretches all the way to the Southeast, including places like Miami. And it's not just that intense heat, it's how long it's lasting. Look at Phoenix here. 110 degrees plus for 17 days straight. The record is 18. They're going to break it. And even overnight, those low temperatures not going below 90 degrees for 8 days, that's a new record. El Paso, Texas, 100 degrees for 31 days straight. Imagine that. An entire month feeling like 100 plus degrees. And in Miami, the heat index feeling like 100 plus for 36 days and over 106 for 12 days. Of course, that is a new record as well. And it's not going anywhere. This historic heat dome continues to bring triple-digit temperatures across the Southwest with excessive heat warnings, Death Valley to Palm Springs, Phoenix to Las Vegas, and then, of course, all the way back through Miami across much of Texas, feeling like the hundreds across San Antonio, back through Little Rock, even into Wichita, Kansas. And look at the Southwest, though, because they're not getting any relief anytime soon. In Las Vegas, 112 on Tuesday, back to 114 on Thursday. In Phoenix, well, you're well over 110. Right for the rest of the week, it'll be 117 on Thursday. So really just no relief in sight for people that are dealing with this heat for so long, Kira. And then we've got a saturated Northeast getting a bit of a break from the deadly storms, right? Yeah, that's right. You can see the map here. This is starting tomorrow morning because today, finally, it is going to be dry across much of the Northeast, but it doesn't last long because you're going to see these storms firing back up again. Places like Springfield, Massachusetts, back up through Vermont, even into New York. More storms on the way, and that's why we have the slight risk for flash flooding. Anywhere from New York City up through Springfield, Massachusetts, Burlington, Vermont, even into Maine. Scattered flash flooding is possible throughout the day again tomorrow. It's not going to take much rain for these areas to see more flooding because the ground there is already so saturated, Kira, and they're dealing with more storms this week. All right, Melissa, thanks so much. Well, burner phones, pizza crust, and DNA on burlap, all key evidence that led police to the home of the husband and father now charged in a string of gruesome murders on New York's Long Island. And investigators say they're looking for even more evidence now that could tie 59-year-old Rex Heuermann to the killings dating back more than a decade ago. Police say it's that pizza crust tossed into a Manhattan trash can near the architect's office that may be one of the strongest pieces of evidence linking his DNA to the crimes. Senior investigative correspondent Aaron Kotursky has more from outside of Heuermann's home on Long Island, not far from where the victims' bodies were found. The suburban dad accused of being a serial killer is locked up, charged with murdering 3 women he allegedly solicited for sex more than a decade ago. It was very important to get this person off the streets. 59-year-old Rex Heuermann pleading not guilty after he was charged with killing Melissa Bartholomew, Megan Waterman, and Amber Costello, and suspected of killing Maureen Brainerd Barnes. Their bodies found wrapped in burlap in December 2010 along Gilgo Beach. Detectives spent the weekend pulling evidence from his home, including trash bags and a filing cabinet and weapons seen in this DailyMail.com photo. Prosecutors say Heuermann had 92 gun permits. They also say he was living a double life. He had a series of burner phones, fictitious email accounts, and, he definitely bifurcated his life as to, what he did behind closed doors and what the public saw. The public saw a father of 2, an architect who commuted into New York City.
I'm an architectural consultant. I'm a troubleshooter, born and raised on Long Island. Huerman appearing in this YouTube video a year ago, around the time investigators began to suspect he could be the killer, saying they zeroed in on him using DNA technology, his car, and cell phone data. Authorities say cell phone records narrowed the area where the suspect could be. Detectives then looked to see who in that area owned a distinctive vehicle allegedly tied to one of the murders, a Chevrolet Avalanche, reducing the pool of possible suspects from thousands to dozens. More cell phone records allegedly tied Huerman's burner phones and the victims' phones to locations near his office in Midtown Manhattan and Huerman's home in Massapequa Park. This trash can outside the office is where police say they found pizza crust they used to take a DNA sample, matching it to DNA from a hair found on one of the victims. Huerman was arrested Thursday night. Now detectives trying to determine whether he might be linked to 6 other unsolved Gilgo Beach murders. We're going to see if he's involved with the other deaths. Dominique Vidal said she was recently in a networking group with Huerman when the topic of podcasts and true crime came up. He asked me if I knew about the Gilgo Beach murders. She says he left her a voicemail in February. Hey, this is Rex. Sharing it with our station WABC. I had a question for you. I also wanted to touch base. Hope you're doing good. Hope to talk to you soon. And Kira, police are interested whether there may be victims beyond Gilgo Beach. An NYPD official told ABC News detectives are now trying to see whether they might be able to tie Huerman to unsolved murders or missing persons cases in New York City. And his DNA has been entered into a database for police to check throughout the state. Kira? All right, Aaron, thanks so much. And joining me now to discuss more on this case, contributor and former FBI agent Brad Garrett. So, Brad, we've been hearing a lot of details through the DA's office now just about this investigation. And he's even disclosing another really chilling detail from a phone call that Huerman allegedly made to one of the victim's family members. Let's take a listen. So the evidence shows that at one point he accessed the first victim's phone, tried to get access to her voicemail. With regard to the second victim, on at least 3 occasions he reached out to her sister. What did he say to them when he contacted them? He admitted that he was the killer, and he had some disparaging things to say about the sister, and said he was going to come find her. Wow. You know, this seems like a pretty incredible revelation that Huerman would make this admission over the phone to someone so close to the case, Brad. Well, serial killers don't have a shortage of ego. And the longer they go on, the bolder they typically get. Because, Kira, you have to look at this from the standpoint of compulsion, obsession, and I think maybe in his case, a real sadistic side. We don't know a lot, and we probably couldn't talk about it on the air anyway, exactly how these victims died. But to your point about the telephone calls, that's part of the thrill. I mean, if you're that sadistic to do what they're alleging he has done to multiple victims, to then take their phone and say disparaging things and even admit that they are the ones, he is the one who killed their loved ones. I mean, Joseph D'Angelo, the Golden State Killer, did versions of the same thing back in the 80s. He would call victims or victims' families and do the same thing. He called one woman and told her he was going to kill her. So it's all part of their psyche. Yeah, it's pretty creepy, to say the least. And at this point, what do you think investigators are looking for now at his home? They're still there. They're still combing through and searching, obviously, for more evidence, leads, and possibly more potential victims. So one thing you would be searching for in the house is, did he keep any records? Did he memorialize these murders in a journal, on a separate computer or a hard drive? Is there any evidence in the house, like personal items, for example, of some of the victims? It's not uncommon for serial killers to do that, because what it does is they look at these items and then relive what they did to these victims. So you look for that.
But anybody that appears to be as prolific at killing as this gentleman is, I would look long before we knew about Gilgo Beach. Are there other women missing either from New York or the New York City area and up into Long Island that are either still missing or remains have been found? To see if, first of all, obviously, are there any records of them in his house? Or can they potentially tie based on evidence found in the apparent MO, in other words, the method he used, which was basically a lure to get women to meet him for quote unquote a date, and then he would harm them after that. Fairly common for these guys to do that. So I wouldn't be surprised if there were cases prior to knowing about Gilgo Beach. And when this came out, I said to myself, he's probably changed, if he's still doing it, and my guess is he may well be, that he would have changed locations. So are there other burial sites that obviously we don't know about at this point? I think that's a distinct possibility. We're finding out he set up a Tinder account, too, where he was searching for more sex workers, possibly more victims, just so much more to unravel here and talk about it, and we'll continue to follow it. Brad Garrett, thank you so much. And police are investigating a mystery in Alabama now also after a 25-year-old woman vanished and then reappeared. Carly Russell's family says that she disappeared after telling them she stopped to help a toddler on the side of the highway. Now her return home is creating more questions than answers. Janae Norman has more. Family and investigators scrambling to find out what happened to Carly Russell, who mysteriously returned home after vanishing from the side of an interstate in Alabama. The family relieved after welcoming her home from the hospital Sunday, writing on social media, "We are so grateful to each of you for all the acts of kindness, generosity, and compassion you've shown. Our baby is safe. We do want to ask for privacy at this time to allow us to just love on our daughter and each other with our close family and friends." The 25-year-old disappeared Thursday night outside of Birmingham until family reported she'd returned home late Saturday night. But now serious questions remain about where Carly Russell was for more than 2 days and whether someone abducted her. Hoover police say Carly called 911 around 9:30 and reported seeing a toddler walking alone on the side of Interstate 459. Then Carly reportedly made another call to her brother's girlfriend, who told her mother she could hear what she believed was Carly trying to help the child. ABC News speaking to her parents before she was found. She never heard a child say anything, and she heard my daughter scream, or what sounded like a scream. Officers say they were on the scene within 5 minutes, but there was no sign of Russell. But her wig, purse, keys, and cell phone were found on the roadside. And this morning, investigators say they have no images or information about the toddler. And again, investigators say they have no information about the alleged missing toddler. That's one of the questions so many are asking, but they are still investigating and will release more information as it becomes available. Kira. All right, Janae Norman, thank you. Kira, thank you. Kira. Hello, Kira. So a deadly explosion overnight destroys a key passageway linking Russia to Crimea. Video shows the symbolic Kerch Bridge. Yeah, Crimea. No veo, güey. And now, go through. Bridget, what is the meaning of go through? No. Second chance. What do you think is the meaning of go through? Here. Never anything.
Este profile, ¿por qué baila?
Hi, teacher. Feedback. Candle. ¿Qué necesito que puse ahí la silla a propósito? ¿Por qué crees que? Somos unos chicos grandes. Está verde, no, no, cuando tienen que haber visto. Un poquito antes, yo se me olvidó. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Joseph. Happy birthday to you. La roja, es lo que es lo que justo claro, eso es complicado. O sea, hay una
Ay, teacher, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Cuídense mucho. Yo siempre. Yo lo sé. Yo pensé que ¿cómo le vas a hacer? Por el taller, que todo eso, yo no tengo ni idea. Ya está disponible, ya también está disponible. Solo llegaste ahí, y ahí te llegaste hasta. ¡Ah, qué gusto por ahí! Eres como a. Es de Carlita de la. Ah, pero es que. Sí, pero ¿cuál es la nota que agarras? No me acuerdo de 8. Todo de 8 y después hay un número de. Otro. Yo, por ejemplo, me voy. Ahorita ya los martes y ya me traje el coche de ayer de la noche porque ya me traigo el coche. Y voy por Churubusco. Churubusco, ahí donde está, justo estoy en Churubusco, para Tasqueña. Agarro para Tasqueña, ya de Tasqueña me voy todo derecho. Y me desvío como hacia Avenida Flowers. Avenida Flowers, y ya luego lo voy por Guadalupe. Están en la mancha urbana. Y nadie te maneja de centro-sur para que aquí sí está bien. Justo, y luego o sea, yo también tenía un trabajo donde era como de aquí al centro normal, y de ahí yo trabajaba porque estaba como a 20 años los caminos. Y de ahí tiene que recoger las cosas del poder y todo eso, y ellos me entregaron la que les toca. Reforma, pues está ahí cerca. Polanco, pues nada, está cerca. Y ya, pues le tocaba el transporte, todo eso, y de ahí lo vamos a ustedes que tocaban pasar de dieta. Sí, te digo, pues he trabajado de mucho tiempo en feo, he trabajado mucho tiempo. Justo, oye, como usted todo botella. Yo casi también suelo comprar. No suelo comprar así como botellas, porque no me gusta como gusto de consumo. Claro, es una de las cosas. Goodbye, Jerry. Bye. ¿Cuánto te debo? ¿Tienes cambio? Déjame ver si puedo poner el next page. So that looks like a regular bird. Why is it on the list of the regular bird? ¿No tienes que pagar? ¿Tienes 5 pesos?
¿Quieres unos de 20? Aquí te voy a dar los menonitas. Sí. No, pero supe que la que trae los menonitas, y creo que no sé si te van a dar más o menos. Ay, a mí ya le dio un güey, ahora que le dicen nada más. Fíjate en el ahí está. Y hay un libro de la Jolotito que es el número de serie 7, 3, 7, también no, ya divientes de Jolotito tengo muy, ya todo lo que sí, ahí quieres. Ya les quiero perder ese balón. Yo los únicos que igual no tengo 3 ajolotitos que son un número de series seguidos. Tal, 53, 57, 58. Oh, justo. De hecho, también me llama bastante. ¿Cuál es tu nombre? Lenny. Vale, pues. No, you have to practice that. Félix, mira de esta manera. Vamos a. Si necesito. La moderation. Claro, o sea, te bajaste con ella, ¿no? Ahora sí, padre. Que no estamos hablando de. Es básicamente porque si hablas de la Barbie, de Barbie, todos, 100, 200, 300, Benedict, y ya tienes que vamos a hacer tú, quisieras, ¿cuál es la película una oportunidad para nosotros de intentar el texto de las Barbies? Sí, están repitiendo, mamá. Yes, but thank you. Everything has to be with marketing. Now that July 22 is going to be available, the brand new marketing, everything is very good. Okay. Oh, it's so good.
Are you ready? Te dan verbs and people. Tú le dices a él. Con la fi, no me digan eso. Es tu maldad. Le robaron la lengua a los ratones. Ah, le. En el camino. Ah, like me, sugar. That's so good. That's so good. Verbs, people. Por eso digo. Tranquila. ¿Qué tiene que hacer? Únicamente decirme cómo se llaman las canciones de los baúles, quién los canta, y bueno, entrar a la app de iHeartRadio, ahí checar 106.5 Mix, hay un microfonito, por ahí me mandan las respuestas, por favor, y también su nombre completito, muy importante, para que podamos ubicarlos y además su mail. Así que, muy pendientes en los baúles que vamos a soltar a través de 106.5 Mix 80-90 y más. Y si te puesto de silencio, con las cosas de Batman. Ah, no me quieres platicar porque te corto. Por eso no quieres hablar. Tú, a quien estoy señalando, déjate de hacer. Déjate hacer. Te voy a preguntar todo. Hey, what's up? You go back and deliver, and suddenly the door closes. I don't mind. Because it's a much better food, right? Shake your body, shake. Iniciamos si queremos. Cuéntanos, por favor, ¿qué hicimos al actor de ayer? Gracias.
no, le dijimos sin enamorarte, le dije, me caen los soldados y ustedes. No, hombre, prometimos nunca enamorarnos, ¿eh? Está bien, está abajo. Ah, bonito, Don't do it. Don't do it. Not to do it. Yo, ¿cómo estás? Ahora, y ya por salir. Es que no ha venido. No encuentro motivación, no, soldado caído. Nunca lo pensé, se me caen los ídolos. Goodbye. Me enamoró, me enamoró. Me enamoró. Oye, hay que revisar esta puerta también de entrada. ¿Cuál? Esa. Que fíjate que se me rompió. Pero no había. A ver, mira, solo ahorita. Open and close properly. A ver, vamos a ver. También, pues es que está equivocada. Ahí no había. A ver, dame la vida. No te lo vayas a orar. No soy yo, ¿viste? Ni modo. Ahí ya no. Ya no quería pensar la moda. Yo lo vi cuando ustedes quieren se hablaba porque yo tengo tanto. Pero fue de la energía. ¿No fuiste la energía de las personas? Eso me llama la paciencia. Nunca te puedes hablar de esa manera. Pero quizás así como así. O bueno, igual no sé qué te puedo decir. Estaba así como que no la veo y como que.
Eat it. No te vas de. Es que hacía las parodias. All weird. All weird. Todo raro.
Sí, de Disney. Oye, creo que ya hace la película está en Amazon. Bueno, yo, cosas imposibles. Entonces la tenemos. Cosas imposibles. ¿Viste estos? No, está bien. Pero que los que dicen aquí en Chaparral, pero no fue en Ecuador. Ah, ¿en serio? Pues aquí me dijeron que no, que podría ser y que se presta para lo mismo, pero sí lo hice. Que se presta, pero fue en Ecuador. No, está más chiquito. ¿Pero vio? No, aquí está, mira, para audio chistoso. ¿Qué digo al principio? Y ya te lo recomendó ¿Qué tiene el audio del video? Se oye más machín. Sí, se oye todo. Porque aquí lo rescatable de ese video. Lo rescatable es la actitud de la mona. Él no está todo, ¿verdad? Es la cabeza, no se escucha, ¿verdad? Es lo rescatable. ¿Y qué tal es bueno? Yo soy como un reloj, ¿cómo es el reloj de acá? Yo soy como un reloj de reloj. A cualquier muñeca. Eso es. No, pero todo es espíritu, no está de mamut. De mamut. ¿Qué pasó? Chacalita, ¿no? Acá, Chacalita y todo, se murió. Acá, no murió al final de la película. ¿Cuál es el final? Ahora ha llegado el momento de votar. Y hoy es especial porque vi el documental de Juan y quiero recomendárselos y decirles que es
Qué fluidez, ¿no? El sol de Nicolás Romero. Anterior a esta. No, pero está bien. Hay unas más grandes, ¿verdad? Las que son como madera, ¿no? Pues no tantísimas, pero sí, unas pulgadas más. Sí. Me adapto a cualquier muñeca. Y la tercera y última opción, I'm Your Man. Se estuvieron 4 años juntos, George Michael y Jeremy, y maravilloso. La verdad es que fueron 4 años de éxito tras éxito, y empezaron a hacer música y tenían un sencillo, ¿ok? Un sencillo. Y fueron a las disqueras, todo el mundo los mandó a volar, hasta que un vecino que trabajaba en una disquera le enseñaron el sencillo, dijo, no, oye, firmemos, y de ahí al latino del mundo. Esta canción no fue lanzada en 1985 y la encuentran en un álbum que se llama Music from the Edge of Heaven. Entonces, pues bueno, me cuentan y en sus historias de votar me encuentran como @LuisaCarrandi. Escuchan 106.5 80s, 90s. ¿Cómo estás? Espero que tengas un excelente camino. Por un evento a las 6 de la tarde en el Auditorio Nacional, habrá afectación vial en inmediaciones de Paseo de la Reforma. Puedes utilizar como alternativas Calzada Chivatino, Presidente Mazarik y Periférico. Se recupera la circulación después de manifestantes en Avenida 20 de Noviembre desde Venustiano Carranza hasta Plaza de la Constitución. Vámonos directamente con el tráfico. Avanzamos lento en Periférico entre Alencastre y Reforma. Viaducto Miguel Alemán lento entre Calzada de Tlalpan y Eje 4 Sur. Si estás en busca de buen avance, te recomiendo parquería entre Viaducto Miguel Alemán y Avenida Constituyente. Fluir sin problemas entre Manuel Villamagín y Reforma. 24 grados y tenemos alta probabilidad de lluvia. Tómalo en cuenta. Ay, no, Dios. Entonces prepararás mañana. Y piensa que te gustaría hacer en tu ratito. Mejorar tus pasos, aprender algo nuevo. Revisa todo y verás que lo que eliges será tu salida hace que las empresas y gobiernos han aportado más a empresarios y colaboradores. Bueno, pues para que todo más vaya mejor. Radio Televisión Mexicanas, voz de las empresas, consejo de la comunicación. Y las desarrolladores burlonas de 149.90 pelos, 19.80 y cebolla 12.80 el kilo. Julio regalado solo en Soriana. A julio 19, tómate un momento para refrescarte junto a tu Coca-Cola de vidrio. Solo ella tiene el frío que todos buscan. Y cuando la destapan, nadie se resiste a las burbujas. ¿Sabe mejor en vidrio? Coca-Cola 500 mililitros, vidrio retornado. Destapa el vidrio. Hidrátate diariamente. En Sam's Club disfruta el verano más especial. Suavitel con Play. Aromas de 8 litros a 225 pesos cada uno. Algo al 10 de agosto. Fruta de desconocimiento. ¿Es una persona? ¿Listos, familia? A jugar limpiando. Durante las vacaciones limpiar será divertido, fácil y rápido con Garcher. Vive un verano de
Porque nadie lo dijera, me van a conocer. Todos ahí. Todos callados. ¿Quién dijo?
106.5 mix, 80, 90 y más, soy Luisa Carrandi y bueno, pues a casi 40 años de la separación de Roger Waters y Pink Floyd, pues siguen preguntando, y siguen preguntándose, contestando, ¿qué fue lo que hizo que pues, se deshiciera Pink Floyd? Y se lo preguntaron a Roger Waters y dijo que por supuesto fue The Dark Side of the Moon, el disco que acabó con Pink Floyd de una vez por todas. Tener ese éxito es el objetivo de todo grupo y una vez que lo has conseguido se acabó. En retrospectiva creo que Pink Floyd estaba acabado. Y bueno, pues yo creo que tiene un poco de sentido lo que hizo Roger Waters, ¿no? Porque ya lo lograste, ya lo hiciste, ya llegaste hasta arriba. El ego de haber estado, ¿no?, entre David Gilmour y Roger Waters hasta el tope. Y yo soy Don Sablo Todo, yo soy Don Las Puedo Todas. Y entonces, pues empezaron los pleitos y por eso la separación de Pink Floyd. No está tan descabellado lo que dice Roger Waters, porque para variar y no perder la costumbre, lo están criticando por haber dicho esto. Soy Luisa Carrandi y escuchan 106.5 mix. 80s, 90s. 80s, 90s. Súbete a la ola de precios inigualables Walmart. Elige y combina como quieras. Frijol peruano verde valle de 900 gramos, 2 por 128 pesos. Come bien. Si suenan los 80s. 80s, 90s y más. Profeco reconoce que Chedraco tiene la canasta básica más barata del país. Pollo entero fresco, 31.50 kilos. Del 17 al 19 de julio. El Chedraco importivo está menos todo el verano. Ahora, la justicia civil y familiar se impartirá sin corrupción, con certeza y prontitud. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado por unanimidad en el Senado, Incorpora tecnologías digitales de información, privilegia la mediación, la conciliación de intereses y los procedimientos orales para lograr una justicia ágil y transparente. un enfoque de género y de protección a la infancia. Ahora es ley. Senado de la República. 65ª legislatura. 3x12 todas las galletas lo llevan segundo 70% en todos los cereales y barras de cereal. Uno regalado son en Soriana. Artículo 19, consulta restricciones en soriana.com. Regreso a clases. Esta temporada disfruta tus marcas favoritas. Obtén hasta 12 mensualidades sin intereses en la mejor selección en moda y accesorios para niños. Junio 16 a septiembre 18 de 2023. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com. Súbete a la ola de precios inigualables Walmart. Aprovecha hoy para llevarte una gran variedad de productos al mejor precio. Compruébalo en tu ticket en Walmart y Walmart Express. Llegó el momento de despegar Ford Bronco, el auténtico y legendario todoterreno. Vive la aventura y estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. The Future Again. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 al 31 de julio de 2023. En Sam's Club encuentras cuidado y diversión para tu mascota. Alimento para perro Members Mark, Sportsman Choice, trozos y huesos de 25 kilogramos a 699 pesos. La noche quedó atrás. ¿Y ahora tú, mi Fergelmain? No es que con esto pues ya me acuerdo de don Adolfo Fernández Cepeda. En los 86 años de la obra nacional también estará con nosotros Mariano Osorio, Y el Rocío Córdoba. Charo Fernández, Uy, Rocío Arango. A mariachi, no, esto va a estar muy bonito. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En Chedraui por ti cuesta menos todo el verano. 3x2 en todas las gelatinas del departamento de refrigerados. Del 18 al 24 de julio. En 80s, 90s y más. Aprovecha este martes de frescura. Ahora en Walmart y Walmart Express.
Aguacate Casagranet, manzana Calabres, a 29.90 pesos el kilo. Come bien válido el 18 de julio. Para esos molestos síntomas de colitis, dolor abdominal, espasmos y la terrible inflamación, con esta ya te respalda. De venta en farmacias similares. Ven a la hora. 1:37. Hola, Mix, ¿cómo están? Yo le pongo y ya no le cambio. Los quiero. 106. 5 Mix. 90 y más.
Okay. Muchas gracias. ¿Cómo estás, amigo? Hello, what's your name? Qué atento. Autorización. Fíjate, ahorita no tengo. Aquí. Ahí es otro, ¿verdad? Sí, ese que estaba por aquí. Es como cerrado en la misma estación. Y da esa sensación de estéreo. Hola, ¿cómo estás? No, súper. ¿Cómo estás, mi jefe? Bien, qué bueno.
corazón. Son felices, son felices. Your feet, your whatever thing. Spaniard thing? Yes, No, I think it will be better to retake to a new one. Ay, esto está fabuloso. Está bueno. Estrellas de la solución, o sea que ya todo. No, de aquí tiene ya para la chica. Y tiene de todo, tiene gases, tiene todo. No, ya estoy con estos feliz. Con eso. Ahorita me quito de esto. Ah, no, que no, tranquilo. Ok. Tenemos que dejar la prueba de balas. A eso vamos, pero va bajando. Empezamos en... ¿Cuál empezamos? ¿En 2? Perdón. ¿Cuál empieza? Ah, pero ahí cuando, si regresas mucho, no regresas, es como lo haces. Puedes hacerlo en... Y para dar intención de que vas a cambiar. Es que yo lo hago con este, pero más sostenido. Esas aventadas también es lo que le da la cosita, pero es súper fácil.
Para notar que va a cambiar, hacemos esto. Ya, entonces ya sí se puede visualizar, ¿no? Ah, no te preocupes, no, yo sé de lo que estoy hablando. No, pero sí te escuchaba que encontraste buen material. Ah, sí. Sí. Y la onda de C es como que el pregunté, esos ligados me los enseñó a hacer. ¿Quién? Sí, también con Hola. Buenas tardes. ¿Quién lo busca? De Mafred. ¿Ya va a vencer? ¿O ya venció? Pregunto que si ya venció. Ok, es julio 18. ¿Tienes mi correo? ¿Será posible que me pudieras mandar la cotización del costo? ¿Me la puedes reenviar porque no la obtuve? Al correo que dices hotmail.com. Sí, no sé si me la pudieras mandar nuevamente con tu número telefónico. ¿O será este que estoy? Porque tenía una... Ok. Bueno, nada, necesito saber el costo y pagarla. ¿Alguna posibilidad de pagarlo de tarjeta de crédito? Nada más que necesito primero tener el dinero disponible. Dame un par de horas y este es tu teléfono personal. Repíteme tu nombre. Ah, ok, por WhatsApp a este mismo número. Va, perfecto.
Oye, te agradezco mucho. Yo regreso a mi Ok, en un ratito en cuanto pueda ver, yo regreso a mi clase, pero estamos en contacto. Sí, te agradezco mucho el apoyo. Ahí vale. Y la onda del reboteo, que una de las enseñaste que hacer, es que sí. Gracias. Ahí te puedes hablar con esto. ¿Cómo fue? Suena así, todo es incompleto. Todo yo. El final. O sea, sí tengo comillas. Lo desarrollo mejor. Puntos. Otra vez. Ahí ya lo puedes hacer en arpegio. Y para marcar que vas a cambiar. O. O yo este fa y yo lo hago aquí. Y el otro día, o sea, tú haces. Para que le dé esta edición, esta es la parte de. Es esto. Es la segunda. ¿Viste cómo la este sentido? Como una vez. Ok, y ya sé que cambia el coro del. O que cambia el. Y entonces yo, ¿qué hago cuando estoy en una presentación en vivo en el Rose de California? Es que haz de cuenta la primera, la cosa como muy rebotada. Me equivoqué. Ahí sí lo notas, a mí un poquito. Para la tercera ya lo veo como regio. Hasta le subo llevo para que te dé esa sensación de que te estás dando. Sí, claro. Y haz de cuenta en esa primera, termino así, pero no hay cambio, regreso a lo mismo, entonces te hago.
Y lo mismo cuando va a cambiar. Joder. Tú sigue siendo eso, por favor. Otra vez, por favor. Otra vez, por favor. Una vez más, por favor, por favor, por favor. Hello. Es Hello. Muy bien, eso me gustó mucho. La estructura está quemada el logo, ¿no? Ah, eso sí, pero eso está muy bonito, muy bien, muy bien. Hola, Sabina. ¿Tuviste oportunidad de estudiar? Sí, me gustó. Vamos a repasar. Un repaso chiquito. Una prometido y luego. Y un poquito de café. ¿Te quedaron algunas dudas de las cositas que te di? ¿No? ¿Segura? Bueno, es que vi el video que las hojitas casi no las revisé, pero del video sí se me dejó si hubo una que no revisé mucho. No entendiste mucho. Que porque está la app de cabello. Ah, ya, la pica. Ok. Eso está ligado también con el pH. Por esta ligado. Es que hay un montón de cosas.
O sea, es que haz de cuenta que con la constante del equilibrio está ligado no tan solo, pues que como involucras el pH, sino también expresiones como esta, e inclusive también se ve mucho la cinética de reacción, que inclusive yo también como en todo el caso de reactores de temperatura. Entonces, está involucrado en muchas cosas. Entonces, la constante de equilibrio la puedes ver desde el punto de vista termodinámico, como lo organizamos, en la parte cinética y en la parte que está ligado en ocasiones más inclusive a química analítica o análisis, quieras ver. Entonces, tiene muchas situaciones ahí. Aquí lo principal es que debes de tener tus conceptos de nomenclatura claros, sí, obviamente el balance de ecuación clara, cómo hacerlo. Porque si no balanceas ni para atrás ni para adelante, ¿sí? Entonces, mira, este de aquí, este es de la academia acá, no sé si alguna vez has consultado de estos señores. Entonces, este es nuevamente como retocando el asunto, de dónde estamos partiendo y hacia dónde nos vamos. ¿Sí? Está bien que está, no está tan raro. Y a raíz de eso, pues vamos a empezar a resolver los ejercicios uno por uno. De hecho, ya aquí tengo preparado factor de compresibilidad, que vamos a necesitarlo, y igual, ¿no? Los factores de compresibilidad, los gases reales, porque va a llegar el asunto. Estos son los diagramas que tanto me gustan. ¿Sí? Este es el concepto de lo que sería gas ideal comportamiento de acuerdo a una relación sencilla que conocemos de B igual a NRT, pero pues esta es la realidad. Entonces, este es el diagrama, ¿no? Aquí ya nos están dando la idea de cómo se trabaja, ¿no? La parte de la presión y el volumen, temperatura, ¿no? Temperatura, presión, volumen, presión. Cómo es que se comportan. Entonces, para ajustar todo este tipo de comportamientos, pues, tenemos la forma de ajustarlo mediante una ecuación de estado. ¿Sí? En este caso, lo que es el balance de materias, tenemos varios modelos entre las ecuaciones de ecuaciones de estado. Tenemos la ecuación ideal, que es una, ¿sí? Y en este caso está citando que su volumen específico, la secta de factor de compresibilidad, y A, B y C, que son coeficientes lineales dependientes de la temperatura. ¿Sí? Entonces, va a depender de eso, ¿no? Y luego también, pues, un momento dado, pues, hay que ir a biografía, ¿no? Para conseguir esas constantes, ¿no? La bendita, igual, ¿no? En un momento dado, donde B, que es aquí, va de donde inicial, y luego la A inicial, la C inicial, RT, y luego son las temperaturas para calcular. Así se refiere a estos de aquí. Y luego la C, pues igual, ¿no? Depende de la temperatura, que calcula por ciento este día. Y la D y la E son constantes que se pueden evaluar, ¿no? Son ecuaciones cúbicas, inclusive, en este caso, como usted la de Van der Waals, que es un asunto más que peleado. Está en función de lo que sería presión reducida, volumen reducido entre 3. La constante, inclusive, tiene un ajuste, que va en función de presión, volumen y temperatura reducidas. O sea, va en función de si hay un ajuste en tenemos para calcularlo así, o tenemos de aquí. ¿Sí? Ahora, estas constantes A y B, en ocasiones están en literatura, aquí de artículos, y hay constantes reportadas para cada tipo de sustancia. No hay muchas, porque pues, hay que hacerle una talachita ahí, ¿no? Y esa es otra. Entonces, en este caso, la misma idea, los mismos ajustes, y luego Penn Robinson. Son un buen, y esto, te voy a decir, son de los más conocidos, porque hay más. Y en este caso, bueno, hay que recordar, ¿no? Que el volumen crítico está constante porque la crítica
presión crítica. Y el volumen reducido es entre el volumen que se tiene entre el volumen crítico. La presión reducida es la presión en la que estás trabajando, la presión crítica, y la temperatura reducida va a ser la temperatura que estás trabajando entre la temperatura crítica. ¿Sí? Ya que se tiene esto, pues vas a calcular la Z, ¿no? ¿Cómo se evalúa la Z? En este caso, en el diagrama, tenemos lo que son las presiones, ¿sí? Y las isotermas. Las isotermas quiere decir que es una recta que tiene la misma temperatura. O sea, no importa cómo esté deformando, toda esta tiene la misma temperatura. Los demás lees la presión sobre la isoterma y sacas el valor de la Z. Entonces, la Z sale en especificación como tal. Y de aquí, pues ya la Z, ya nada más la aplicarías en la ecuación del gas ideal. Te queda una expresión así. Queda igual el NRT, pero la Z. Ahora aquí la pusieron al principio, la pongo al final para que no se me olvide. La pongo. Y es lo que haces. Pues haz de cuenta que la Z es el número con el que tú estás ajustando, pero acuérdate que es en las condiciones a las que estás trabajando. No quiere decir que una sola Z calculada sea para todas las condiciones que estés metiendo. Entonces, esta es la idea, ¿no? En un momento dado. ¿Sí? Entonces, yo creo que vale la pena anotar esta parte de aquí y un poquito el diagrama con estas ecuaciones de aquí, ya para tener la punta y no irnos tan lo lejos. Y ahorita ya quizá imprimimos una grafiquita para notar más. Hay muchas ecuaciones y te doy una aproximación que se llama Newton-Raphson. Esas son ecuaciones de regresión. Entonces, que esos se usan, bueno, se trabajan con calculadoras científicas, las usamos con las tejas, pero aquí yo creo que se me antoja con que va a ser un computador y un Excel. Entonces estén usando los Exceles porque ya también ya viene el cambio del programa que va a sustituir eso. ¿Cuál? Ahorita no me acuerdo el nombre, ahorita mejor te lo digo. Ya viene otro, ya viene otro. Nuevos los cambios. ¿No? Tienes que aprender. Si no, mínimo el que viene. Pues para muchas cosas. Para laboratorios y luego me pedían graficar. Y ni graficar. Nos hemos metido en guerra. Sí, el GeoGebra. El Matos sí lo llegué a usar, solo como para que el profe fuera más, pues para que viéramos mejor, ¿no? La interacción de cómo eran las gráficas. Ya está. Todo eso, ¿no? Pero no me parece. Hay que también saber sacar fórmulas en Excel y de ahí proyectarlos a gráfico. Si quieres que date un tiempecito para ver eso, porque sean tutoriales, pero y sacarlos. Que cuando llegue el asunto, mi forma de llegar a los kits. ¿Qué es la V? Tiene como un gorrito. Ok. Esta, cuando tiene gorrito, haz de cuenta que en ocasiones hacen anotación cuando se dice que es de tipo molar. Entonces, en este caso, la V con C se dice que es el volumen crítico. Entonces, el volumen crítico puede ser igual a la constante de los gases fluidos por la temperatura crítica y la presión crítica. Y ahí en la facultad de química no hacen la quema de vaca. ¡Ah, sí! ¡Claro que ¿Cómo sí! es?
Bueno, hay muchas tradiciones, no sé ahorita cómo hablar del asunto, pero previo a la quema de batas se hacía un torneo de fútbol, pero fútbol era de chicas, no chicos, de chicas. Sí llega a ver de los chavos, pero nada, no, jugaban ni por enterados, ¿no? Pero cuando jugaban las chicas todos salían a echarles porras. Y sí, o sea, cada carrera tenía su equipo, cada carrera. O sea, los QFBs de alimentos tenían los químicos tenían los químicos metálicos tenían otro equipo, los ingenieros químicos tenían su equipo. Y las condiciones que tenían que ser de la carrera y tenían que ser de la generación, obviamente. Y ya definían quiénes eran los equipos, definían el calendario, definían quién iban a ser los uniformes, quién iban a estar arbitrando, todo ese cotorreo y ya. Se ponía reñido y no, y se ponía re loco. ¿Nunca participó? No, eso no, ya no. Otras compañeras sí. Otras compañeras sí, pero no, ya no. Ya sé. Y pero sí hay unas compañeras que se llaman nomás. Como para no perder la tradición, pues no sé nada. Entonces, ingeniería química, Pues es que la verdad somos bien rudos. Y nuestras chicas no nos fallaban porque eran igual de rudos. No, se ponían nuestra delantera, pero también era bien tramposa. Sí, le faltaba de así. Iba a jugar, le traía siempre su pants largo, ¿no? Antes y con eso jugaban, ¿no? Con eso corría y todo. Casi siempre las chicas, era muy raro que usara short, casi siempre usaban pants largos. Y traía aquí espinilleras de hockey. Y es que hay hockey de pasto. Son espinilleras aquí. Entonces, no se le veía. Y entonces, pero luego también ella no veía, no tenía buena vista, no veía el bulto, pues para nada. Agarraba el bulto y sobre la ruta era más fácil ir por el bulto y les daba unos golpes de las piernas a las niñas y eso nos hablaban, pues ya conocieron, aquí está el balón. Entonces, pues sí, ¿no? De 10 intentos cazaba y tiraba 2, pero pues costaba sangre, no a ella, sino a las otras. No, nunca se dieron cuenta, ¿no? Si no, se hubieran amarrado a la... Y luego como les tocaba la porra yo con luz en cerro. de los pobres. Hacíamos un escándalo y están más desconcentrados por el escándalo y aquí están bien concentrados en partir en la maceta y así. Ay, no. No. Sí, no. Bueno, hacíamos eso. Luego en este caso, pues cada carrera pues, se organizaba para programar su fiestecita de grabación, lo de su anillo. Ahí tengo un anillo. Nunca sí. La cajita del anillo nunca se rompe. Dicen que me traje el oro de la generación. Sí, está bonito. No, la perilla de 3 pasos. No, pues no tuvimos ofrecido desde el inicio. O una sencilla. No, pero deja ver. Deja preguntar a Vicky, pero sí, sí es que hace falta. Más todas las de 3 pasos. Ay, yo la verdad desabalancé porque con la de 3 pasos a mí me daba miedo y el profesor nos decía, estos chamacos, luego nos decía, estos chamacos, me quitas si se me queman, ay no, entonces nos dejaba con la de eso, entonces está
pero con la de 3 pasos, la verdad sí me da miedo, no. Siento que está muy fea, ¿no? Porque es muy especial. Bueno, que hay que tenerle mucho cuidado. Ahí me las están espantando, ¿no? O sea, para que no te llenes de pánico, practica con agua. Practica con agua, o sea, en este caso succionas y descargas. Supuestamente succionas, ya tienes a cierto nivel. Ya que llegas al nivel, te apachurras el otro, dejas escapar el aire, ya lo dejas al nivel que corresponde. Ya cuando vas a soltar la licuota, pues ya no vas a soltar la barra de seguridad, vas soltando el aire poco a poquito, donde tú le marcas. Practica con agua. No, pues no te espantes, eso es como todo. Una de esas cosas que tienes que hacer es curarte el espanto. No, si no lo dudo. ¿Vale? No, hasta donde yo sé, están atrás de esa puertita. Que está ensayando. Sí, no, de eso sí tienes que curarte el espanto. ¿Sí? O sea, no, tú tranquila, o sea, no quiere decir que te pongas a ver películas de terror, ¿no? Y pero sí, tienes que correcto de espanto. No se vale de que ya me espanté y soltaste todo. No, imagínate. Y en una reacción comprometida es de cañón. Lo malo es que si haces eso, no tan solo te puedes lastimar tú, sino los demás. De repente para las inspecciones como que quedamos pues era yo. Pero pues le digo que con la de miembros. ¿Y los otros no? Bueno, de mi equipo. De mi equipo era yo. Porque mi amiga, yo pensé que ella se iba a ofrecer. Como es más grande, y yo dije, pues ella se va a ofrecer. No, bueno, yo. Con calma. Lo malo se construyeron un día. O sea, no excedas en confianza, pero tampoco te llenes de pánico. ¿Sí? Tras así, digamos, las 4 isóteros. Las 3 isóteros están aquí. Este de aquí, cuando es uno, se considera que se comporta en un tener. Menor presión, el comportamiento se apega más a la idea. ¿No? Sí, te hace mucho eso. Y el día de la quema, bueno, las fiestas se hacían después de la quema. Ya teníamos los años programados. No, antes, un poquito antes de la quema se hacía. Sí, se hacían los desayunos, todo eso, un poquito antes. ¿Desayunos? Algunos, depende. Los cofres de alimentos allá, haz de cuenta que la generación que salía, le hacían un desayuno a la generación que el siguiente año iba a salir. Los cofres bebés. Sí, en los de alimentos sí les hacían. Los ingenieros no, esos dos, cada quien trae su costumbre. Y nosotros ya sus fiestas de grabación, entonces algunos llegaban a hacer hasta misa, no sé, depende de cada quien. Sí, porque mi hermana ya se va a graduar y le van a hacer misa. Sí, es que depende de cada quien, o sea, hay unos que sí son bien religiosos y otros no. Entonces, los ingenieros no somos tan. El día de la quema de vaca. Hola María Sabina. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, también. Entonces, el día de la quema de batas, los tempranitos todo el mundo llega y llega uno con su bata, ¿eh? ¿Y se fue? ¿Sí me explico? Hola. Entonces llega uno con su bata. Ya que está uno con su bata y todo el cotorreo, llega un momento dado en que se lleva a cabo, digamos, el evento de fútbol que es en la mañana. Ya se sabe un momento dado de qué se trata, ¿no? Quién es el que gana, y creo que eso ya para el mediodía se sabe. ¿Ya quedó? Perfecto. Y entonces, ok.
Esto es de cálculo de factor de productividad Z basado en la ley de estados correspondientes. Esa es lo que se maneja como cosa. Ley de estados correspondientes. Respecto al factor de productividad. ¿Sí? Entonces ya quedamos que una función de temperatura de gestión crítica, temperatura de función que está trabajando. Sobre eso. A la temperatura crítica se le conoce es la ajustada. ¿Sí? En la corrección de nivel se considera la crítica más 8 grados Kelvin o más 8 atmósferas. Entonces son correcciones que se hacen para cada uno de estos. Pero son... Pero las están trabajando. Sí. Y esta es una grafiquita. Esta es una grafiquita, ¿no? Entonces, esta sí la vamos a imprimir. Hay diferentes fuentes. Estoy demasiado pachanela que por ahí. Entre los otros dos. ¿No ve? Estas están decentes. En serio que están decentes, son chiquitas. Están muy decentes estas gráficas. ¿Cómo dice que son? Se volvieron Estos son datos experimentales. O sea, no es a capricho de alguien. Son datos experimentales. Esto está respaldado por una serie de experimentos, por eso te dice de dónde viene la fuente. ¿Sí? En este caso, pues, el equipo de Nelson, pues, aquí es el responsable de este gráfico. ¿Sí? ¿Qué institución o sea, la razón de quién es el responsable de esto? ¿Vale? Se supone que un comportamiento ideal. ¿Sí? Entonces aquí tienes comportamiento ideal, haz de cuenta que esto que está aquí está metido aquí. Es como una ampliación, una reducción. Y en este caso, este 1 que está aquí es el que está siendo apegado a este punto. Que como que se aleja. ¿Te das cuenta? Va de 1 a 1.2. Y aquí te están poniendo las posiciones. Ya depende de lo que te encuentres en el camino. ¿Vale? Así que dependiendo de lo que encuentres en el camino es lo que vas a trabajar. ¿Estamos? ¿Qué te dijo el chaval? Ya vino el asunto este, vamos a hacer un repaso de rapidito. Del equilibrio químico. Y me gustaría empezar con una demostración. Aquí solamente pasan agua de un jardín a otro. Eso representa a los reactivos y a los productos. Y observen que conforme pasan el agua de izquierda a derecha, es decir, del lado de los reactivos al de los productos, usan un vaso grande, pero al pasar agua del lado de los productos al de los reactivos, el vaso es pequeño. En total tarda como 7 minutos en hacer esto, así que voy a acelerarlo un poco. Entonces, los reactivos se convierten en productos y un poco de esos productos se convierten nuevamente en reactivos. Y podríamos pensar que el lado izquierdo quedará vacío, pero en realidad no podemos sacar toda el agua. Más bien, el sistema alcanza el equilibrio. Aun cuando seguimos moviendo agua de un lado a otro, en algún punto la cantidad de agua que se mueve será la misma. Ahí es cuando alcanzamos el equilibrio. Entonces, en una reacción reversible. En este caso, es lo que busca la cosa. Hasta esta tendencia vas a hacer esto de tus productos. A veces puede ser un buen rendimiento, a veces muy bajo. O sea, por ejemplo, a veces puedes tener, no sé, cientos de kilogramos de reactivos y vas a tener gramos de producto. O
en los números de azúcar, ¿no? Tienes una tonelada y obtienes, no sé, unos 700 kilogramos Los reactivos se convierten en productos y los productos en reactivos y con el tiempo alcanzan el equilibrio en donde los reactivos y los productos reaccionan a la misma velocidad y para medir todo esto usamos la constante de equilibrio que es igual a la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. Y miren, en el video anterior aprendimos que antes de alcanzar K, la constante de equilibrio, podemos calcular Q, que es lo mismo, pero se calcula antes de llegar al equilibrio. Entonces, si comparamos los valores de Q y K, podemos predecir lo que está sucediendo en la reacción. Y bueno, como ejemplo, veamos el proceso de Haber, que es un proceso en el que podemos obtener amoníaco a partir de nitrógeno gaseoso e hidrógeno gaseoso. Es una reacción reversible. Ahora, si analizamos las concentraciones en el tiempo, para este proceso obtenemos una gráfica como esta. Y miren, al principio tenemos más reactivos que productos. De hecho, al principio tenemos 0 productos, hasta que en algún momento de la reacción se alcanza el equilibrio. Es decir, se alcanza ese punto en el que las concentraciones se mantienen constantes con el tiempo. Ese sería nuestro punto de equilibrio. Y ahora les mostraré esta gráfica en donde analizamos la relación de la reacción directa con la reacción inversa. Y miren, obtenemos una gráfica como esta, pero ¿por qué las dos cosas se unen? Bueno, porque si recuerdan la demostración, la cantidad de agua que se movía de izquierda a derecha, es decir, la reacción directa, igualaba a la cantidad que regresaba, es decir, a la reacción inversa. Y ahí es cuando alcanzamos el equilibrio. Y ahora me gustaría enseñarles cómo calculé los valores de K y Q. Miren, para empezar, simplemente veamos cuál es el número de reactivos y de productos que tenemos al equilibrio. Pero, ¿cómo lo calculé? Bueno, simplemente tomé la relación de productos y reactivos. ¿Qué tantos productos tenemos aquí? Supongamos que tenemos 2. ¿Y cuántos reactivos? 4. Por lo tanto, el valor de K para este caso es 0.5. Y si ahora nos colocamos un poco antes, ocurre lo mismo. Y aquí también K es igual a 0.5. Así que la constante de equilibrio K se mantiene igual siempre y cuando nos encontremos al equilibrio. Pero analicemos lo que pasa antes de eso. Ahora calculemos Q, que lo podemos calcular antes de alcanzar el equilibrio. Por ejemplo, en este punto tenemos aproximadamente 0.5 de productos y 5 de reactivos, así que obtenemos un valor de 0.1. Y si nos movemos al inicio, el valor de Q es igual a 0, porque tenemos 0 productos. ¿Qué pasa si el valor de Q es menor a K? Bueno, eso significa que la reacción se moverá hacia la derecha, es decir, si el valor de Q es menor a K, la reacción tenderá hacia los productos. Y si analizamos una reacción como esta, aquí tenemos nuevamente el valor de K, que será constante mientras la concentración de reactivos y de productos no cambie. Pero para calcular Q, observen que los reactivos y los productos son iguales. Por lo tanto, el valor de Q es igual a 1. ¿Y qué me dicen aquí? Aquí será igual a 5, así que en este caso nuestros valores de Q son mayores al valor de K. Por lo tanto, la reacción se moverá hacia la izquierda, es decir, hacia los reactivos. Ahora supongamos que nos dan estos valores de Q y de K y queremos saber si la reacción se moverá hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, muchas veces puede ser confuso, pero simplemente pongan los valores de Q y K en una recta numérica y recuerden, K es a donde queremos llegar y Q es en donde nos encontramos. Así que en este caso tenemos que movernos hacia la izquierda. Tenemos que movernos desde los productos hacia los reactivos. Y ahora veamos cómo avanza
de los productos hacia los reactivos. ¿Te queda claro eso? ¿Sí? ¿Segura? Bueno, cuando tú tienes un azúcar, tienes en solución, si de alguna manera no tienes unas condiciones sanitarias adecuadas o condiciones no adecuadas, en ocasiones se lleva a cabo una fermentación. ¿Sí? Entonces, en la fermentación, pues llegamos a tener ácido acético en su momento, para ciertas condiciones en otras formas. Pero uno de los productos que se tienen ahí es lo que se llama el dióxido de carbono. ¿Sí? Es uno de los productos que se tienen en este tipo de reacción. Pues ahora pensemos en un refresco. ¿Sí? En este caso, tú tienes la solución, pero en este caso preparada de agua, con azúcar, con sabor artificial y el ácido cítrico. Entonces, en este caso, tú vas a presentar como una bebida de legumbres. Si no tienes el cuidado para almacenar todo eso, pues va a tender a fermentar. Parte de su producto es lo que llama el dióxido de carbono. Entonces, apoyándonos en esta situación, lo que hacemos nosotros es movernos de productos hacia reactivos. O sea, ¿qué hacemos? Exactamente, ¿qué hacemos? Pues vamos a apoyarnos en lo que nos maneja la constante en función del producto. Sabemos que el producto tiene que tener cierta concentración con la que llega el equilibrio. ¿Qué tal si le ponemos el producto en exceso y evitamos que la constante de equilibrio se desplace hacia el lado de la fermentación y permanezcan los reactivos intactos? O sea, evitar la fermentación a causa de la presencia de uno de los productos, que es el dióxido de carbono. Para preparar un refresco, tú necesitas normalmente 1 gramo de sabor artificial, 1 gramo de ácido cítrico. Si tu sabor va a ser uva, va a ser ácido ascórbico. Y en este caso, 90 gramos de azúcar por litro. Sí, pues es más azúcar lo que te están dando. Y todo eso, triglicéridos y grasas y todos los cachivaches, y luego hipertensos, y luego ya para qué te platico. Entonces, eso es lo que tienes. Entonces, si tú le agregas el dióxido de carbono, evitas que eso se fermente. ¿Sí? ¿Cómo se lo agregas? Primero, la solución ya tiene que estar ya disuelta, pizza fría. ¿Sí? Y el dióxido de carbono se lo agregas sólido. Es el hielo seco. Usamos para las paletitas de tianguis, el hielo seco que saca vaporcito, que un humito, es. Se lo agregas de manera sólida. Y así, ya nomás le pones la tapa o el tapón o corcholata, lo cierras en refrescos y de ahí vamos. ¿Sí? Se supone que en el proceso debe de haber una especie, por lo menos una pasteurización continua, y si no, una sanitización del agua. Filtración es obligada y filtración antes de agregarle cualquier cosa de esas. Si tu producto fuera como un del agua o una chaparrita de naranja, ninguno de los dos tiene gas. Es obligado un proceso de pasteurización. Normalmente lo que se hace es pasteurizar el agua primero y luego agregamos agüita. Bueno, eso, la platiquita. Así nomás vamos a poder.
¿sí? Me va a hacer, no soy un proceso. Este es un intercambiador. Ahorita le están haciendo explosión para seccionar. Son 3 secciones. ¿Sí? En este caso, en esta placa de aquí, tenemos 2 flujos. ¿Sí? Un flujo donde estás alimentando, por un lado, el flujo que está producto frío, ¿sí? Que vas a comenzar a calentar. ¿Sí? Y del otro empieza a salir un producto que está totalmente frío. O sea, está totalmente frío y sigue frío totalmente, este sería la salida del pasteurizado y entrar el producto en un momento dado del que estamos hablando, está caliente. Y después de aquí pasa en esta otra sección. En esta sección de aquí tenemos una entrada que está en la parte de atrás donde entra agua helada que viene de un banco de hielo. ¿Sí? Entonces, en este caso, ese banco de hielo lo que hace es bajarle la temperatura. ¿Sí? Entonces, en este caso, por otro lado, está entrando el producto y está haciendo bajar la temperatura. Estamos hablando de una ultrapasteurización, viene de una temperatura de 110, 112 grados. ¿Sí? Y empiezas a bajar hasta que llegue a 5. Y este pedacito de aquí está más grande. ¿Sí? Y en el otro de aquí, lo que va a pasar es lo siguiente. El producto pasa por aquí y lo que va a pasar es que va a pasar a un homogenizador. ¿Sí? Es cuando ya está como caliente, se pasa con homogenización. ¿Sí? Y de este lado tú estás pasando de un momento dado a esta parte de aquí, donde vas a terminar calentando para llegar a esa temperatura. Después esto viene un proceso donde tiene una tubería como esas, se dice que es una tubería de sostenimiento. Lo único que ganamos ahí es darle tiempo al proceso. Y luego de ahí va de regreso con la finalidad de comenzar a enfriar. Entonces, logras la temperatura para pasteurizar, luego lo manejas de manera súbita. O sea, vas hasta 112, 118, depende de lo que vayas a hacer. Y luego lo bajas hasta 5 grados centígrados. Entonces, en esos cambios bruscos es cuando haces la pasteurización de forma continua. Estos son los procesos. ¿Sí? Entonces, sí, aquí está mi caliente, frío y ahí están los flujos, lo que te decía, los torrentes, ¿sí? O sea, cómo es que se van presentando entre las placas. Y en este caso las placas, lo que hacen es que son como si fueran comales, que tienen un redondado como si fuera tapita de lavadero y tienen gomas. Las gomas son los empaques que sellan entre las placas. Nada más que las gomas, esas son las que te dan este efecto, direccionan los flujos. O sea, separan los flujos en un sentido o en otro. Entonces, esos son los que te realizan que pueden mantenerse en los flujos en contracorriente, ¿sí? Y que además te presente esta situación de eficiencia. Entonces, es aquí donde tú separas los flujos, ya por ejemplo de aquí. Este está bajando, este está subiendo, está contracorriente y es lo que dibujan los flujos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se vuelve de manera eficiente. Este es el intercambiador y eso es lo que está haciendo él. ¿Sí? Entonces, viene siendo como el alma de la pasteurización. Este intercambiador, este es un jaraba. Yo he trabajado con APDs y Alfa Laval. Este es un proceso de pasteurización con temperatura. Hola a todos. En este video de pasteurización continua. Específicamente vamos a observar
el pasteurizador de la Aquí está planta la tubería que piloto hace de eso. quesos de Christian Kansen, que se encuentra ubicado en el Este piso gráfico, esto te lo vas a de encontrar. Encuadrados. El Ese es- objetivo de este video es sentar reconocimiento. Este es el testigo de lo que estás haciendo a nivel proceso. Si tú estuviste al tanto del proceso, la gráfica debe de marcarte como testigo qué temperatura estuviste pasteurizando. Sí, es la temperatura alta. Normalmente son dos agujas, una la temperatura alta y la otra la temperatura baja. Es lo que tiene aquí los sensores. Esto está conectado a un PLC y del PLC a una válvula automática que es la que alimenta el vapor para poder calentar parte de la sección de la placa de Conocer y entender el funcionamiento, las partes que componen el equipo, realizar el arranque y puesta en régimen del mismo, necesarios. Vamos acá. Ándale, ya. Manual de control de comando del equipo, voy a ir dándole las partes más importantes. Acá en sí vemos el registrador de temperatura, que es uno de los puntos clave para controlar la pasteurización. En el mismo se grafica la evolución de este parámetro durante las distintas horas de producción, para que quede totalmente Y la gráfica queda. Eso te lo pide, no tan solo la empresa, te lo pide. Sí, porque tienen que avalar. Y luego, si llega un técnico de procedimientos, todo eso se tiene que generar una bitácora del turno, del día, de todo. Se resguarda. Por eso que ponerle fecha. Por aquí contamos con dos displays. Un display con la temperatura del agua de calentamiento, que luego vamos a ver bien, pero va a calentar de forma indirecta a través de un intercambiador de calor de placas al producto. En este caso, como estamos hablando de lácteos, va a ser la leche que se va a utilizar para la producción de quesos. Y ok, por eso me llama la atención, porque es temperatura. Como dice, esta es una pasteurización previa para la elaboración de quesos. No debe rebasar los 80 grados. Este es como un condicionamiento de una línea para la fabricación de queso. Si fuera una pasteurización continua nada más, tendría que estar arriba de 95 grados centígrados en esta parte del equipo, ¿sí? O hirviendo vapor. O en este caso, si sería una ultrapasteurización, sería 112 grados centígrados. Sí, y ese de aquí tendría que ser así. por el lado derecho vemos el display con la temperatura de pasteurización del alimento en sí. El número que vemos debajo es la temperatura a la cual está seteada el equipo, y el número que vemos por arriba, el número rojo, es la temperatura real que está teniendo el alimento en este momento. Como estamos haciendo la puesta en régimen, lo que vamos a ver circular por el equipo es agua, y esto nos está diciendo que está cerca de alcanzar el régimen del equipo, pero aún no ha llegado a estabilizarse la temperatura. Mira, eso es importante lo que están diciendo. Todo equipo debe estar condicionado a una situación de equilibrio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando arrancas un secador, lo primero que vas a meter es aire. Entonces, para esto, antes de soltar el gas, hay que hacer circular el aire. Luego prendes el quemador y entonces empieza a calentar. Sube la temperatura del secador, y dependiendo del secador, siempre tiene que tener un sobrecalentamiento para soportar el enfriamiento una vez que se empiece a generar la expresión del producto. Aquí en este caso, las condiciones de equilibrio se alcanzan, como dice él, con agua. Ya que tienes las temperaturas de entradas y salidas correctas, pues ya sabes que pasteurizando agua, entonces en ese momento ya calculas de acuerdo con tus reportes qué tanto de temperatura de sobrecalentamiento le vas a dar. Por ejemplo, si aquí tu producto fuera para 7 grados, yo le daría un sobreenfriamiento a tratarse de agua, que estuviera bajando, digamos, a un 5 aquí, para que llegue a esta temperatura.
pero ya depende de las condiciones y tamaño de los equipos. ¿Sí? Entonces, primero logras el equilibrio y luego llegas a soltar el producto. Ahorita, por ejemplo, esa es la controversia porque los señores de la oposición no saben nada de procesos y ya querían que nada más le registraran la palanquita y saliera gasolina al asunto a los bosques, pero no. La primera hay que generar las condiciones de equilibrio en los procesos y luego ya lo echas a volar. Entonces, pues aquellos equipos son equipos grandes. O sea, no me fíen, o sea, no son enchiladas, arrancarlos. No es como encender el carrito y ya estuvo. No, lleva su tiempo. Ya está funcionando los primeros. Pues debe condicionarse a ciertas condiciones. Esto luego lo vamos a ver, pero lo toma del sensor de temperatura llamado PT100 que se encuentra a la salida del tubo de retención. Bien, acá hay algunos de los comandos del equipo. Nos vamos a verificar los comandos. Porque quiero vamos a hacer el proceso. Es la los botones, vamos a operarlo ahorita. Esto es lo que digamos que van a hacer. Una vez que el equipo está en régimen, se vacía este agua y comienza a ingresar leche por la cañería que atraviesa esta pared y conecta con la tubería frigorífica. Este es el tanque de balanceo que se le llama. Es donde se hace el reciclaje. Alimenta y recicla. Entonces, aquí ya que esté en condiciones, entonces ya agrega. Esta es la pared y en la parte de atrás viene lo que llamamos el tanque así. Ahí tiene la leche. O sea, recepcionas ahí la leche, ahí lo sacas, o un tanque de preparación. Y luego tienes que tener un tanque silo donde vas a recepcionar también, pero ya pasteurizada. ¿Sí? Frigorífica tiene un tanque de leche cruda, pasteurización, conectado a una bomba alimenta este tanque. Ahí ven la entrada, que cómo atraviesa la pared para comunicarse con la zona de cámaras. Bien. Acá vemos las dos bombas. Esta es la bomba tornillo número 1, el comando antes. Toma del tanque balanceador que veíamos antes e impulsa al producto al primer ingreso al intercambiador de carga. Esto es importante. Si estás agregando la leche, esta bomba de aquí, esta es una bomba de desplazamiento positivo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tú conoces en la casa lo que llamamos bombas centrífugas. ¿Sí? Son sus chiquitos y una bombita. Esas bombas, si cavitan quiere decir que se les produzca aire a la sala de la succión o por esta situación, ese aire se dice que se cavita, entonces nomás giran y giran, no bombea nada, puede llegarse a quemar. Pero cuando son desplazamiento positivo, son un sistema de engrane interno. ¿Sí? Está esa opción, o se maneja una bomba que se llama de pistones. ¿Sí? Hay de pistones con válvulas de malla, que le llamamos, o con una válvula de tipo como de salud, como si fuera como si fuera la cabeza de un remache, que está haciendo más como un huevo así, y es tema de flechas o de bolas. Entonces, en ese desplazamiento lo que obliga es tener una alta presión, y en ese momento lo que hace es romper muy todos los glóbulos de grasa, y lo que hace es incorporarlo dentro de la proteína de la leche. Eso es lo que busca, entonces, eso es lo que se hace. Lo que ocurre en ese primer ingreso, bueno, se va a dar el intercambio de calor entre la leche cruda, que recuerden esta temperatura de refrigeración que viene de la cámara de al lado, hasta alcanzar una temperatura de alrededor de 40-45 grados, obteniendo ese calor de la leche pasteurizada que justamente está volviendo a ingresar desde el tubo de retención. Ahora lo vamos a ver en detalle cuando avancemos hasta esa parte, pero esto es lo que se llama la etapa de recuperación. Es, digamos, el momento que la leche pasteurizada cede por parte de su calor a la leche. Bien. Acá lo que vemos es la salida
del intercambiador de calor para entrar en la segunda bomba. Entonces acá hay un segundo tanque balanceador. En este tanque balanceador entra la leche que se precalentó, el calor de la leche pasteurizada, y así hace su ingreso a la segunda bomba tornillo. Esta bomba tornillo la va a impulsar nuevamente el intercambiador de calor, haciendo así la leche su segundo ingreso al mismo. Y ahí sí que va a pasar, va a alcanzar la temperatura de pasteurización. ¿Cómo llega a esa temperatura de pasteurización? En este caso va a utilizar el calor que le va a ceder el agua de calentamiento que habíamos visto en el día anterior, que estaba a 76 grados. Ese agua de calentamiento es un circuito cerrado que se calienta a través de referencias eléctricas y bombas centrífugas que hacen recircular. Bien. Una vez que alcanza los 73 grados, 72 grados, al CT, va a entrar en el juego de y ahí va a estar una vez a la salida de es lo que tenemos acá. También importante para lo que es la presión, que es la que va a necesitar la temperatura que viene y por el otro, la válvula diversora, que la función que hace es estar conectada con esta PTC y detectar que si la temperatura de pasteurización no es la adecuada, va a mandarme nuevamente el producto de la leche hacia el primer tanque balanceador, de manera que se vuelva a una vez que se cumple la temperatura que pasa por esta válvula, el producto va a ser su ingreso, su tercer ingreso, si seguimos la leche al intercambiador de calor. Acá, ¿qué es lo que pasa? Pasa la etapa de regeneración o de regeneración que vimos antes, pasteurizado, y empezar ahí. Va a ceder su calor a la leche cruda que también está entrando, como habíamos antes. Entonces, una vez que cede su calor, de acá, que es esta válvula, cuya función es regular el caudal del agua de calentamiento del circuito cerrado que estaba. Este es el modelo del control. Eso es algo que está ahí, por eso está aislado. Los controles están cargados en esta parte de aquí y hemos faltado señalando que tienen que meter con este tablero de control. Esta es la que te registra las temperaturas. Parte de, entonces el control de la parte de calentamiento es importante. Esto está interconectado también con la PT100 y con el caudal, de manera que se va a abrir o cerrar. ¿Por qué 76? Cuando tú vas a hacer un queso, 80 grados, desactivas la mayoría de los organismos. Entonces, tú vas a hacer un proceso donde vas a hacer que viene cuajo, generas la proteína y todo lo que haces es que separar el suelo. Y ya lo demás, ya lo trabajas tú, ya sea para obtener el queso fresco o el queso panela, o posteriormente lo que es hacer dentro de la solución y condicionar levantando la temperatura para generar lo que sería el queso Oaxaca, queso manchego, o del suelo extraer lo que es el queso ranchero. Entonces, tú puedes manejar así. Pero si de esa leche se la entregas a proceso por arriba de los 80 grados, ya no le serviría para yogur, que es la otra alternativa. ¿Por qué? Porque para el yogur tú tienes que agregarle aminoácidos. Entonces
Entonces, si lo haces por arriba de 80, se desactiva. Entonces, si lo dejas a esa temperatura, lo que puedes hacer es agregar el otro de las innovaciones, tiene la temperatura adecuada, entonces lo que procedes es dar el tiempo y después el enfriamiento, y entonces sí, has tenido el yogur, tú ya sabes si lo vas a dejar natural, lo vas a endulzar, lo vas a agregar saborizantes. Entre menos grasas tenga la leche y menor cantidad de saborizantes, probablemente vas a usar, pero puedes compensar con azúcar. El hecho de que esté bajo en grasas no te garantía de que esté bajo. ¿Me explico? Entonces es ahí donde entonces todo es un mundo de la cuestión de los lácteos. Pero así está el asunto. Pero ya más o menos me entendiste cómo el asunto. Aquí ya lo que hace falta es que te involucres. Entonces, aquí trabajaron con 2 bombitas. Y si no, se utiliza una bomba Gaussian. Una bomba Gaussian normalmente tiene un tamaño de más chiquitas que haz de cuenta que puede ser 2 fantasías por aquí. No, es nuestros más álgidos. Y de las grandes, más o menos como el largo de esa y el cerebro de la bomba es una cosa así. Todo así de cuidado. Ya te tocará. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eso es lo que hay. ¿Sale? Entonces, es así como llegas a cabo tu proceso. Entonces, es así como llevas a cabo la pasteurización. Ahora, la pasteurización también lo puedes hacer por bacheo. Por bacheo es un tanque con chaleco, con un reactor. El chaleco lo calientas por arriba de 80 grados y luego lo enfrías hasta 5 grados centígrados. Y es un pasteurización por bacheo. Volúmenes más chiquitos. O sea, bueno, chiquitos cuando te digo 2000 litros, 3000 litros. Pero cuando es continuo, pues puedes procesar silos de hasta 50, 60 mil litros. Es un mundo de muchísimos. Entonces, eso es lo que hay. Y eso son los puntos de equilibrio. Y el primero dice, a partir de 150 gramos de ácido acético. ¿Te acuerdas de cuál es el ácido acético? Maestro. Que esté muy bien. Que estés bien, cuídate. Te hablo. ¿Cómo te sientes? Se desean obtener 166 gramos de acetato de etilo. Este es mi reactivo y este es mi producto. Calcular los gramos de etanol que se necesita sabiendo que la KC de la reacción de esterificación vale 4. Rico el asunto, ¿verdad? Bueno, lo primero que haces es copiar el enunciado. Muchas veces la muy rápida el que está abierto según yo me va a hacer ahora abre la plataforma así y me resulta o sea digo a mí me agrada sí no me vuelvo loco okay. Pero es muy distinto o sea ahora sí que está estamos tranquilos. Sí, de hecho, cuando o sea, qué chulo. O sea, pues de cualquier sector de no creo que o sea, si estamos en la y ahí, por ejemplo, alguien que me enseñaba como cuando estaba mi padre que absorción mucho de eso
Este caso, bueno, ya sabes que te van a cambiar ahí la sintaxis así, pero te van a poner K, KB, en este caso. Pero es la constante de pi. Entonces sería, en este caso, Nos vemos, le dije a las 3 voy a comer también contigo. A ver si mañana. Sí, yo creo que está bien. Thank you, compadre. tenemos aquí a la vista. Ácido acético, el etanol y el acetato. Tenemos el A. ¡Ah, yo no fui! ¿Por qué? No, con calma. ¿Y es lo que vas a tener más? De hecho, te lo pasé en el cabeza. ¿Ya lo viste? ¿De Leninger? Ah, sí, sí, lo vi. Sí, ahora. De ahí, ese libro te va a servir un buen rato. Veo que Leninger es como el manual del ingeniero químico, pero para ti. Te va a servir mucho. Entonces, esta es la reacción. ¿Sí? Entonces, en este caso, primero hay que ver que esté balanceada la reacción como tal. Entonces, en este caso, hay que notarla. Teóricamente debe estar balanceada. ¿Sí? Entonces comprobamos que está balanceada. A ver. Primero. Teóricamente debe de estar. ¿Y hay cápsulas cargadores? ¿No vienen luces? Entonces nada más vendía Anthony y Diego, ¿no? A las 4. ¿Sí? Ok, de acuerdo. Entonces, ahora fíjate bien, aquí tenemos planteada inclusive la constante. ¿Sí? En la parte de arriba están los productos y en la parte de abajo están los reactivos.
¿sí? Este es el ácido acético, el grupo funcional, y este es el alcohol, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es cuánto alcohol se requiere, y te están diciendo los gramos que es usar de ácido acético y los gramos del acetato. ¿Sí? Otra vez. O sea, en este caso, te están diciendo en el problema la cantidad de acetato que tienes y el ácido acético que usaste, ¿sí? Y te están preguntando cuánto etanol es el que requieres, ¿sí? En este caso, te dan el valor de la K. De la KC, que son 4 unidades, ¿sí? Entonces, en este caso, y así, tal cual, o sea, no le tengas miedo, no pasa nada. A ver, porque va a pasar. A ver, fíjate bien, ¿sí? Aquí estamos hablando de actividad, ¿sí? Entonces, en primera instancia, para poder manejar esto, tenemos que ligarlo todo a lo que serían, en este caso, a las cantidades de moles, ¿sí? Te están dando 2 gramos. Entonces, ¿qué necesitamos sacar? El peso molecular de esto, y el peso molecular de esto, y de esto. Ya que tienes esto, entonces tú ya puedes determinar cuántos moles involucras aquí. Tú sabes que la cantidad de moles que involucra esto va a ser lo mismo del agua. Por eso están haciendo referencia en un momento dado, que puede ser un x al cuadrado, el agua y el acetato. Esto van a ser iguales. ¿Sí? Este va a ser una cierta cantidad de moles, que va a ser lo mismo que este de aquí. ¿Sí? A final de cuentas. Yo tengo una constante. Entonces yo tengo que determinar qué cantidad de alcohol vamos a utilizar. Entonces, además, como tú acabas de comentar, es despejar. Este que está dividiendo pasa multiplicando, y este que estaría multiplicando pasa dividiendo, y ya tienes la cantidad de moles. Y después con el peso molecular lo pasas a gramos y ya dices cuánto va a ser. Es así de sencillo. No tiene que ser complejo. Entonces, a ver, copia este asunto, sacamos los pesos moleculares. ¿Esta es tu tabla? ¿Qué pasó? Antes de la fotografía del novio, tiene que estar la tabla periódica en la mochila. No, a partir de este momento, tú ya no puedes navegar en este planeta sin tabla periódica, hasta que te lo... Esto es como tan chiquita, ¿no? Es que tengo varias. Ah, bueno. La que uso no la encontré. Ah, bueno. Bueno, entonces, y una tabla periódica que más te dé falta. Ahí tú lo tienes. Tengo varias porque una la vi en iba a vender a la vez, pero nos dimos cuenta que un peso estaba mal. Y dijimos, no, ya no. Pues ya no, bueno, no la tiré, pero ahí está. Y después fui a la, ya que fui a hacer, fui a comprar, compré una tabla. Entonces, que están, son como de grandes, se desdoblan, que parecen tipo trip. Está chida. ¿Sí? ¿La casa del libro todavía existe? No sé. No, La última no que vi estaba en Polanco. ¿Todavía existe la casa del libro? Creo que no. Ya desapareció, ¿verdad? Creo. Bueno, las que sé que siguen activas, el Péndulo, el Parnaso, pero... La Gandhi. Gandhi, Sí. El sótano ahí también cerró, ¿verdad? ¿cuál? Sótano. También está. ¿Sí está bien? Sí. Bueno. Pues esas 4, las del centro,
Y es que con la pandemia cerraron muchas. Bueno, ahí en la casa del libro me acuerdo que vendían una tabla periódica y esta de redes cristalinas. ¿Dónde sale en su aplicación o en sus redes sociales? ¿Dónde sale anuncios de una tabla periódica con la muestra de los elementos? No, me pasé. Me sale. Es como un acrílico y lo tienes así como visible el elemento. ¿Ah, sí? A ver si me sale una ahorita. Le pasé un interactivo a ella, tridimensional. ¿Te acuerdas? Por WhatsApp te mandé la liga. ¿Cuál es la carrera, no? No me acuerdo. Ah, ¿del metro? No, una liga, No, perdón. aquí en el internet. Sí, no, mejor ahorita primero aquí. Luego vemos eso. Sí. Órale. Entonces, pues sacamos, ¿no? De cada uno y sacamos su peso molecular. A ver. ¿Sí? Ajá, pero primero la copias, ¿no? Sí. Claro. Aquí en el laboratorio fabricando Lebrón. Ahorita que estoy aquí, me acordaba de nuestra amiga Erika, en paz descanse. Hombre, cuando me tocaba junto a ella en el laboratorio de orgánica, cuídense todos, porque era tremenda, rompía cuánta cosa. Pero aquí recordando que yo soy un de química orgánica, laboratorio, perdón. Les mando un abrazo a todos, saludos. Un compañero de la facultad. Para que veas, haciendo cosas sus compañeros de la facultad. Uy, por razón tienes miedo. ¿Sí, verdad?
El jueves. El jueves. La última clase. Ok. No tengo entendido. Lupita en línea, ¿no? Sí, pero con ella ya acabé, mi jefe. ¿Verdad? Ya. Lupita ya. Por eso te mandé sus evidencias de que se pusiera de acuerdo contigo. Stuart, si mal no yo me la cuenta, creo que estamos en la quinta clase. Con quinta clase, creo, con Stuart, más o menos. Cuarta, ¿no? Quinta, ¿no? ¿Quinta? Creo que es quinta. ¿Sí? Voy a revisar otra vez, pero creo que sí ya es quinta. Sí, ya el domingo y ¿quién más está en línea? Pues más, ¿no? Y esta niña, pues le mando información, no me contesta, me ignora. No, sí me contesta. No, tú sí, no, la otra niña. Se sintió ahorita. No está, sabes, mi hija, no te preocupes. No, pero, o sea, cumplimos nosotros calentarle. Sí, no, y como dijiste que ya falta poquito con ella, te estoy retacando así de información para que no le pase. Sí, sí. Retacando de información para que no diga que le falta. Para que no se olviden sus raíces, pretendo darle toda la historia de México en esta clase. Eso está bueno. Eso. Que no se le olvide de dónde es. Que piensa que nació en Islandia. Ay, Diosito lindo. Me voy a colgar. Aquí está, sí, ya. Aquí estamos. Yo creo que pierde. Adelante. ¿En qué le puedo ayudar? No, están en litigio, no los tienen, no soy el dueño, pero a lo que sé no los rentan. ¿Cómo? Que a lo que sé no los rentan. ¿No los rentan? No los rentan. ¿No tendrá un teléfono para comunicarle yo? Le confirmo yo que es que no los rentan, es que están en litigio. ¿Cómo? Están en litigio. Aquí enfrente también hay un local que está cerrado. Ese sí no, pero esa es una fábrica. Fábrica. Está como bastante grande. No sé si quisiera. Ya saqué sus masas. ¿Ya? No, ese es Este no, porque digo que viene una situación. Bueno, entonces ya están las masas de cada quien. ¿Sale? Pues ya lo tenemos en esto. Entonces ya tenemos aquí la constante. Y pues supuestamente aquí por ejemplo ellos están dando una constante de 3.77 que es la cual están partiendo. Nosotros tenemos que partir de 4, que es el dato que nos están dando. Entonces, en un momento dado tenemos el gramaje del acetato y del ácido acético. Entonces, el número de moles es N masa sobre peso molecular. ¿Te acuerdas? Anda. Entonces, en este caso, la masa ya está dada, que es dato del problema, está acá arriba, y los dividimos entre el peso molecular para que calculen los moles del acetato y los moles del ácido acético. ¿Sí? Entonces, calculamos los moles de cada quien. El ácido acético es... Ese es el ácido acético.
Este es el etanol y este es el acetato. ¿Ya estás? Bien. Entonces, en este caso, este tiene 2.5 moles y este 1.88. ¿Sí? A ver, quiero que reflexiones. Esto es importante. ¿Sí? Está balanceada la ecuación del inicio. ¿Sí? Entonces está una mol, más una mol, pero una mol, y que es una mol. O sea, es una mol y una mol. Pero entonces, si es 1 a 1, aquí estamos teniendo 2.5 de mol y 1.88 de mol. ¿Sí? Pero como decimos que es 1 a 1, ¿quién es tu reactivo limitante? Bueno, en este caso más bien producto limitante, en este caso es el acetato. ¿Sí? Si yo voy a obtener una mol de acetato a partir de una mol de ácido acético, ¿sí? Entonces quiere decir que yo voy a necesitar 1.88 de mol de ácido acético. ¿Sí? No voy a usar los 2.5. O sea, voy a tener un reactivo de más. ¿Sí? Pero ahora hay una situación. La pregunta es calcular los... acá. Dice, a partir de 150 gramos de ácido acético, o sea, es desde ahí, se desean obtener 166,4 gramos de acetato de etilo. ¿Sí? Calcular los gramos de etanol que se necesitan, sabiendo que la Kc de la reacción de esterificación vale 4. O sea, ¿cuánto etanol necesito para que se pueda obtener eso? ¿Sí? Entonces aquí sabemos que es 1 a 1, pero la constante es la que de alguna manera me está diciendo el equilibrio que van a guardar entre los reactivos y los productos. ¿Sí? O sea, en este caso, si fuera la misma cantidad de moles arriba y abajo, pues este valdría 1, pero no es así. Arriba es mayor, dice que es 4. Entonces está más alto el porcentaje, la cantidad del lado de los productos que de los reactivos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Si es así, ya sabemos que tenemos 1.8 de acetato, ¿sí? Y tenemos 2.5 de ácido acético. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber cuánto vamos a necesitar el etanol. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a manejar las moles, ¿sí?
tanto del acetato como del ácido acético. No, es un despeje. Es un despeje, mira, o sea, aquí en vez de la constante, pones el valor de 4. Pon un 4 aquí. Ahora, dentro del corchete que tienes aquí donde está el acetato, vas a poner las moles que tienes de acetato. ¿Cuántos son? 1.8. 88. Abres otra vez otro corchete. Como la relación es 1 a 1, va a tener la misma cantidad de moles aquí, entonces 1.88. Entonces, abajo, aquí ponemos las moles del ácido acético. Y aquí vamos a ponerle vamos a ponerle el corchete y le ponemos la fórmula del etanol. O el etanol, como quieras, anotado ahí. El etanol es. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí, entonces ya conocemos todo menos esto. Entonces, este que está dividido pasa multiplicando y este que está multiplicando pasa dividiendo. Sería 2.5 por 4 en la parte de abajo. Entonces a ver cuánto te da eso. Ya. ¿Ya? ¿Cuánto te dio? Órale. Ok, esos son moles. ¿Sí? Entonces, esos son moles. Entonces ahora, tú ya sabes las moles y ya sabes el peso molecular. Entonces hay que sacar la masa. Entonces, esto que está dividido pasa multiplicando. ¿Cuánto te dio? 6.25. Etanol, sí. Son 2 carbones. 2 carbonos, cada uno pesa ¿qué? Son 24. Son 3, 5, 6. Aquí está. Y eso es 26. Este es 46. 46 por esta cantidad de moles.
¿Y en cuánto dices? 16. 16.25. Lo checo por ahí, ¿no? Este de aquí te dio 3.53. 2.5 por 4 te da 10. Y esto te dio 0.35. Entonces, es todo esta parte. Y oxígeno tenemos 3, 8, eso está bien. Pues ya no voy a después que se me da aquí. 4 son 6. Que yo esperaría 160 y tantos, pero no 16. Está corrido un poquito por ahí. El número de nombres es muy ¿cómo lo meto, no? El número de muertes. Está bien. Porque si te das cuenta, este sí es una porción pequeña. Yo creo que hay un problema ahí. Entonces sería la masa que está sintiendo. Ok, pero ese sería el camino. ¿Me expliqué? Anota los resultados y vamos a ver qué show. No, yo creo que aquí sí hubo un problema. Falta de pillo. Una cosa aquí. Porque sí, lo que pasa es que si te das cuenta, es una cantidad de moles pequeña. Se necesita para, ¿no? Entonces ya está. Ok. Entonces, ¿ya viste cómo va el asunto? Sí, feo. ¿Eh? ¿Por qué feo? Sí está bien, guapita.
Eso fue el problema. Pero su planteamiento de eso era una cosa distinta. Es esto, es como un grado de conversión. O sea, haz de cuenta, este es un planteamiento. Esto de aquí, este no va. Lo que va es el planteamiento de esta acá. Y esto lo que está pasando es que te está diciendo el grado de conversión de reactivos de agua constante. O sea, haz de cuenta, aquí están tratando de decir que con esta constante, si yo tengo estos reactivos, ¿qué cantidad de producto voy a tener? ¿Y qué cantidad va a terminar la reacción? ¿Sí? Entonces, en este caso, sería la cantidad que están inicialmente agregando menos lo que se convirtió. Y en este caso también aquí. ¿Sí? Y en este caso, obviamente, se entiende que lo que está arriba son los productos, va a ser la misma cantidad de moles, porque es 1 a 1, por eso que dice que x al cuadrado. Entonces, como yo conozco la constante, yo puedo decir qué cantidad de conversión puedo tener. Entonces, en este caso, ya tendría la x. De aquí es donde sacan, al final de cuentas, lo que estaríamos obteniendo sería 0.19. O sea, la x vale esto, 0.19. Eso es lo que van a obtener. Entonces, el porcentaje de conversión va a ser 0.19 entre el 0.58, ¿sí? Que en este caso se va a manejar, ¿sí? Porque en este caso, si sumamos estos dos, te da el 0.58, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser 0.19 entre el 0.58, te da la fracción y multiplicado por 100 el porcentaje de conversión. O sea, tiene un rendimiento del 32.76%. Es un planteamiento distinto. Este es un problema diferente. Pero esto ya va ligado a los reactivos. O sea, tienen esta cantidad que está agregado al inicio, reconocen las dos. En este caso, en tu problema, esto no lo conocías. Y este sí. Este sí lo conocías. ¿Sí? Y este sí lo conocías de cierta manera, entonces ya podías manejar la constante, saber qué cantidad vas a usar de esto. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que va a pasar. Esto es un planteamiento distinto. Es un planteamiento distinto. Es decir, qué tanto se está convirtiendo en función de esta constante. De aquí despejas y ya tienes que es funcionar. Es un trabajo de despeje, al final de cuentas, eso es todo. ¿Sí? Y ya. Y eso es todo. Aquí lo que hace falta es el trabajo matemático. Ya copiaste esto. ¿Sí? Vamos a ver. Muy aparte, copiemos esta parte de aquí y hagamos el desplazamiento para ver cómo se despeja esto. Porque yo creo que eso es lo que te está sacando de quicio. ¿Sí? Vamos a hacer, pues copia esto. Copia el 3.77 igual a x cuadrada por el 0.25 menos x, 0.33 menos x. Entonces, pues lo que se hace es lo siguiente. Lo que podemos hacer es primero multiplicar esto para que veamos cómo se desarrolla. Y todo eso que nos resulta, lo pasamos de este lado, se está dividiendo, pasa a multiplicar. Que sería 0.25 menos x, 0.33 menos x. Entonces, 0.33 por 0.25, ¿cuánto te da?
por menos, menos. Punto 33 por X sería punto 33 X. Menos por más sería menos. Punto 25 por X sería punto 25 de X. ¿Sí? Y luego menos por menos va a ser más. X por X, X cuadrado. A la suma, 0.0825 menos en este caso va a ser 8, 5.x más x cuadrado. Todo esto que va a estar dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces va a ser 3.77 por 0.0825 menos 0.08x más x cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a x cuadrado. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿cuánto da? 3.77 por 8.025. $0.311025. Ok. Ahora aquí ya tengo. Más por menos es menos. ¿Sí? 3.77 por 0.58. ¿Cuánto te da? 58. 2.1866. ¿Sí? Ahora, 3.77 por x va a ser más 3.77 x cuadrado, ¿no? Ahora, esta x que está sumando para este estado restante igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a arreglarlo todo para que tenga sentido. Va a ser aquí 2.77x cuadrada menos 2.1866x más 0.311025 igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí aplicamos A, va a ser igual a 2 puntos. B va a ser igual a menos 2.1866. Y C va a ser igual a 0.3111. Va a ser x1,2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac menos es joven, menos no más, es menos ¿sí? Entre 2a. Eso es lo que voy a aplicar. ¿A poco no la conoces? ¿La conoces o no la conoces? Ah, pues esto es lo que vas a usar. Hasta cansancio les he dicho que tiene aplicación todo esto. ¿Sí? Entonces ya está en la ecuación de segundo grado, entonces ya. ¿Sí? Los sustituyo los valores, va a ser x1,2 va a ser igual a menos, paréntesis, b, ¿cuánto vale b? Menos 2.1866, luego más menos la raíz cuadrada de b va a ser menos 2.1866 al cuadrado menos 4a que vale 2.77 por c, hijo, qué rollo va a estar aquí, va a ser 0.311025 y luego todo esto dividido entre 2a que va a ser 2 por a que es 2.77. Ya está. ¿Sabe por qué faltaron todo ese proceso? Sí, ya lo sé. Pues, sí, no, pero no terminamos todavía. Aquí vamos a obtener dos raíces. ¿Cuál va a ser la que le vas a hacer caso? Aquella que sea positiva. La negativa. Las dos son positivas. Ah, no. Bueno, sí, sí. Si las dos fueran positivas, no tendría que ser prueba y error, pero no creo que sea el caso.
tiene que ser una negativa y otra positiva. Porque al ser de segundo grado, estamos hablando que son cónicas. Cónicas, para que sean funciones, son parábolas y extensos verticales. Y en el centro le dan negativos y positivos. Y la otra sería, pues no creo que sea el caso de pero lo estamos haciendo parábola. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿ya viste cómo si se checa todo? Entonces aquí va a ser igual. Menos por menos va a ser más. 2.1866 más menos la raíz cuadrada. 4 unidades de aquí. 2.1866 al cuadrado. ¿Quién es? Anthony. Why Anthony? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Anthony. ¿Te llaman? Hola. Nos cerramos cada día. Eres 4.78. 12. 18 qué? 19. Ok. Luego aquí. Tu lunch primero, antes que pase. Hola, ¿quién es? Hola. Digo, menos por más es menos. Y menos por más es menos. Aquí va a ser menos. ¿Sí? Y pues ahora va a ser multiplicar 4 por 2.77 por 2 dividido de 2.77. Perdón, te estaba atropellando. Ya estás. Listo, listo. No, ok. Inflator. No faltes esa guitarra, Diego, porque si no vienes y el profesor ya está aquí, te la tengo que pagar. Lunes a las 5, porfa. Greetings to Cruxes and Santos. Good luck in their tour. We'll see you back in Mexico City. Maybe.